tardes. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este primer encuentro regional Hub 360 que organizamos en Madrid, que organiza la Fundamed en Madrid. Antes de empezar, me gustaría dar las gracias al Hospital Universitario de La Paz y concretamente a Juanjo Ríos, que está con nosotros, por habernos facilitado esta sala, que además estrenamos y que está preciosa. Muchísimas gracias. Y también, pues, como no, a Janssen por el apoyo que nos ha dado para poder organizar estos encuentros donde poder compartir, bueno, pues, conocimiento. Doy sin más la palabra a Fernando Prados, director general de Hospitales e Infraestructuras Sanitarias de la Comunidad de Madrid, que va a inaugurar junto con Juanjo Ríos este encuentro, el director médico del Hospital Universitario de La Paz. Fernando, si quieres, empiezas tú. Encantado. Y darte las gracias a ti, a Fundamed, a Janssen por la organización de estas jornadas, pero voy a dejarle a Juanjo que empiece, el que es el que nos ha invitado, y luego ya os cuento yo algo. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. Muchas gracias al doctor Fernando Prados, que es el director general de Hospitales e Infraestructuras del SERMAS, por acompañarnos esta tarde. De verdad que, bueno, yo ahora que, como director médico, que sé la cantidad de actos y, bueno, ¿no?, en este entorno, la cantidad de circunstancias que surgen, pues hay que darle las gracias de verdad, porque hay multitud de actos, multitud de reuniones, y que, bueno, pues que entre todas las posibilidades se ha elegido acompañarnos en esta tarde, pues es algo que de verdad creo que para la hipertensión arterial pulmonar es importante y hay que agradecerlo. Muchísimas gracias, Fernando, y bueno, ya sabes que esta es tu casa. Bueno, y también quiero darles las gracias a todos ustedes, a profesionales, que sé que hay, pacientes y sus representaciones, a los medios, por su presencia aquí en esta reunión que se ha denominado con visión 360 grados en hipertensión arterial pulmonar. Y yo creo que, bueno, pues así debe ser, porque yo imagino que el concepto de esta reunión es 360 grados en torno al paciente, al enfermo, y se supone que debemos estar todos alrededor, cual el paciente, la estrella de una galaxia, y los demás como planetas en torno a la figura de las necesidades del paciente. Y cuando digo todos, pues me refiero a aquellos que realizamos, bueno, primero a los que están atendiendo al paciente, al manejo clínico, que son fundamentales, obviamente, que son los que tienen el contacto inicial y más directo con el paciente. Después, a aquellos que permiten el manejo terapéutico, como va a ser las personas y los profesionales de farmacia. Y todo esto tiene que realizarse en un entorno de recursos y de unos recursos que sabemos que no son infinitos, que son limitados y que hay que gestionar, y por lo tanto la gestión es también muy importante, la gestión a nivel de cada centro, donde hay que ver cómo se tratan estos pacientes, pero más allá de la gestión que hay en cada hospital, pues hay que hacer una gestión que deberíamos hacer en lo que es nuestra propia región, en nuestra propia área, en una enfermedad que es tan concreta y tan especializada como la hipertensión pulmonar, y en ocasiones no es tan frecuente, pero depende desde el ámbito, desde la perspectiva que se la mire, con lo cual es importante realizar esa coordinación, y para eso, bueno, luego habrá también la doctora Pilar Sánchez Pobre, que está especializada en intentar coordinar estas enfermedades que son complejas y cuyo trabajo también es muy relevante. Así que yo no quiero extenderme mucho, solo en esta inauguración, pues darle enhorabuena por la idea. Creo que esto es, bueno, hay que dar la enhorabuena a Fundamed por la iniciativa, porque han propiciado la ocasión, el encuentro para nosotros, para el Hospital Universitario de La Paz, donde hay un grupo de hipertensión pulmonar que trabaja desde hace muchos años, multidisciplinar, es muy importante. Y bueno, pues también nos acompaña uno de los grupos, el grupo más relevante de hipertensión pulmonar de la Comunidad de Madrid, la doctora Pérez Escribano, al que agradecemos mucho también su presencia. Y, como no, pues todo esto también se hace necesario con la colaboración externa de la industria, y, como no, a Janssen por el apoyo ahora y siempre en la enfermedad. Sin más, bueno, pues yo creo que paso ya la palabra al doctor Fernando Prados. Gracias, Juanjo. Pues yo reiterar prácticamente lo mismo que ha dicho Juanjo. Es indiscutible. Hay que agradecer mucho a Fundamed por la sensibilidad en la organización de este tipo de jornadas. Este tipo de jornadas donde además se juntan tanto la visión de los profesionales como de los diferentes profesionales de los diferentes ámbitos que manejan una determinada enfermedad, en este caso la hipertensión pulmonar, y de los pacientes, ¿no? Con la seguridad de que eso evidentemente redunda en un mayor conocimiento por parte de todos y en un manejo muchísimo mejor de este tipo de patologías y de otras. Por eso, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, por supuesto, a Janssen también por ayudarnos a generar todavía más conocimiento en esta casa, que evidentemente se distribuye, como se distribuye todo en sanidad,
para que todo el mundo al final bueno, pues tenga un mayor conocimiento y podamos hacer un mejor tratamiento de los pacientes. Sí es verdad que cada día estamos viendo más la necesidad del manejo de las patologías con diferentes especialistas, con diferentes profesionales de las diferentes especialidades. Ya sabéis que los hospitales se encuentran organizados por servicios y esos servicios responden a especialidades médicas o quirúrgicas, pero al final las patologías en muchos casos, y esto es uno de los casos, requiere una visión más abierta y con la participación de muchos profesionales, y eso pues exige que lógicamente le demos un trato diferenciado y un trato especial a las diferentes enfermedades que nos vamos encontrando. Por otro lado, el posibilitar centros que sean referencia, que ofrezcan un manejo exclusivo o especializado en estas diferentes patologías, y esta es una de ellas, pues da unas posibilidades a los pacientes y a los profesionales de conocimiento que evidentemente es muy de agradecer y que consiguen resultados de los que todos nos beneficiamos. Por supuesto, dar las gracias también al hospital. Este hospital es buque insignia del SERMAS. Es un hospital que se caracteriza por no decir nada que no, todo lo que se le plantea, todo reto que la sanidad del siglo XXI nos pone delante. El primero que da un paso adelante, dice, ahí estamos nosotros, es este hospital, que es un auténtico lujo el bueno, poderlo tener cerca de casa y poder ser utilizado por nuestros pacientes. Y poco más, que por favor en este corto espacio de tiempo, porque en las dos ponencias, bueno, la ponencia y el debate que se va a realizar, obtengáis las respuestas a aquellas cuestiones que os preocupen y que favorezcan el que sepamos todos más para que esta patología se pueda llevar mejor, se pueda curar mejor y consigamos lo que al final tiene que conseguir un servicio de salud, que es la mejor salud de todos los pacientes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues vamos ya a empezar con esa visión 360. En primer lugar, nos acompañará Pilar Escribano, coordinadora de la Unidad Multidisciplinar de Hipertensión Pulmonar del Hospital Universitario 12 de Octubre e investigadora del CIBER Cardiovascular. Bueno, pues buenas tardes a todos, y mi primera imagen es la imagen que esperamos que tenga en diciembre del 2023 el Hospital 12 de Octubre. Esperamos también que podamos entrar en el siglo XXI con mucho orgullo y con una esperada reforma que llevamos muchos años esperando y que parece que va a ser de verdad. Y Pilar, que ha compartido conmigo el trabajo en el Hospital 12 de Octubre, nos parece como un sueño de lo que nosotros trabajábamos en medio de un erial a esto que aparece en la foto, que parece que se va a parecer a la realidad y que realmente va a ser una gran oportunidad para todos, para los médicos, para los pacientes y para todos. A ver. Bueno, cuando hablamos de hipertensión arterial pulmonar, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando solo de un grupo pequeño de lo que supone la hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar en realidad no es una enfermedad. Es como decir que la fiebre es una enfermedad. La hipertensión pulmonar son un montón de situaciones clínicas completamente diferentes que van a tener un pronóstico diferente y un manejo clínico completamente distinto. Por tanto, cuando llega a nosotros un paciente con hipertensión pulmonar, lo primero que nos tenemos que preguntar es qué tipo de hipertensión pulmonar tiene. Esa es, sin lugar a duda, la primera pregunta. Y tenemos que ser conscientes que, en términos de frecuencia, la hipertensión pulmonar que con más frecuencia nos vamos a encontrar es la hipertensión pulmonar que acompaña a las enfermedades del corazón. En segundo lugar, la hipertensión pulmonar que acompaña a las enfermedades respiratorias. En tercer lugar, la hipertensión pulmonar que se produce como una complicación después de una embolia de pulmón. Y en el último lugar, en frecuencia, nos vamos a encontrar a la hipertensión arterial pulmonar, que es de lo que hemos venido hoy a hablar.
Pero claro, los pacientes no llegan a la consulta con un cartel que dicen, yo, hipertensión arterial pulmonar. Yo, de la enfermedad respiratoria. Tenemos que hacer una serie de pruebas que a veces a los pacientes se les hacen enormemente largas hasta que podemos saber cuál es el tipo exacto de hipertensión pulmonar que tienen. Y en algunos pacientes en particular es especialmente difícil, porque conforme los pacientes van siendo más añosos y vamos llegando al diagnóstico de la hipertensión pulmonar a edades más avanzadas, cada vez hay más comorbilidades, más enfermedades intercurrentes que hacen que este proceso diagnóstico sea más difícil. Pero cuando ya nos centramos en la hipertensión arterial pulmonar, ¿cuánto de rara es? Pues se estima que aproximadamente hay 6 pacientes por millón al año. Y la prevalencia de la hipertensión arterial pulmonar es en torno a los 50 casos por millón. Eso es más o menos así en los países ya desarrollados. En los países, digamos, emergentes, estas cifras son una entelequia porque además los grupos que constituyen la hipertensión arterial pulmonar son completamente diferentes. Por ejemplo, en África está el HIV como un elemento decisorio del número de pacientes con hipertensión pulmonar, o en América Latina está la esquistosomiasis, que gracias a Dios aquí no la tenemos. ¿Pero qué es la hipertensión arterial pulmonar? Pues la hipertensión arterial pulmonar es una vasculopatía primaria de los vasos del pulmón. Aquí vemos, a la derecha, aquí vemos lo que son una estructura de los vasos del pulmón normal. Y aquí la estructura de los vasos del pulmón de un paciente con hipertensión arterial pulmonar. Y podéis ver, comparando una diapositiva con la otra, cómo desaparecen los vasos. ¿Dónde se han ido? Pues los vasos han desaparecido porque se ha producido esto en los vasos. Se ha producido una proliferación de la pared de las células del vaso de tal manera que acaban obstruyendo el vaso. Cuando el vaso se obstruye, la sangre no puede circular por ahí. Por tanto, se va a producir un incremento de las presiones pulmonares. Es fácil de entender. Esto lo vemos, esto es invisible, no podemos verlo. Lo que nosotros vemos es la respuesta adaptativa del corazón a esa situación. Conforme la presión pulmonar se eleva, el corazón tiene que adaptarse a esa situación. Al principio, como un campeón, se adapta, hipertrofia ventricular derecha, me pongo más grueso, aquí no pasa nada, pero evidentemente estamos comiéndonos la reserva del corazón y poco a poco va a ir claudicando. Y al final, en la fase final de la enfermedad, vamos a tener un corazón derecho gigantesco que llega a aplastar y a reducir a nada, a media luna, al corazón izquierdo, cuando el lecho vascular pulmonar ya está completamente remodelado y estamos en la fase final de la enfermedad. Y a toda esta historia se ha sumado un hecho que es muy relevante, que es la genética en la hipertensión pulmonar. ¿Por qué es muy relevante? Pues porque nos ayuda a entender la etiología fundamental de la hipertensión pulmonar, que es la idiopática o de causa desconocida. Y dentro de esas idiopáticas, casi un 30% tiene causa genética, con lo cual nos da la clave de por qué ha sucedido. Y además, porque en muchas ocasiones nos va a ayudar a hacer un diagnóstico correcto de esos pacientes que tienen algo de enfermedad en el pulmón, algo de no sé qué, que no acaban de encajar y que corresponden a mutaciones genéticas poco frecuentes. Por tanto, a ese proceso de proliferación, obstrucción y pérdida vascular, vamos a tener ahora algo que nos aporta un poquito de luz y que además nos está señalando a veces con una flecha nuevos targets terapéuticos en los que investigar. Pero a día de hoy, ¿qué tenemos? Bueno, pues a día de hoy tenemos mucho, si lo comparamos con lo que teníamos hace 20 años. Tenemos mucho. Tenemos fundamentalmente fármacos que se centran en el eje fundamental de la hipertensión pulmonar a día de hoy, que es la disfunción del endotelio, de la capa interna de los vasos del pulmón, en la que se produce un grave desequilibrio entre las sustancias que producen vasoconstricción, que es fundamentalmente la endotelina y proliferación celular, las sustancias que producen vasodilatación, que es fundamentalmente el óxido nítrico y la prostaciclina. Actuando sobre la vía de la endotelina y bloqueando la acción de la endotelina, tenemos en este momento tres fármacos distintos, el ambrisentan, el bosentan y el macitentan. En la vía del óxido nítrico, favoreciendo la acción y la liberación del óxido nítrico y el aprovechamiento del mismo por parte del endotelio vascular pulmonar, vamos a tener distintos tipos de actuación a distintos niveles de la misma cadena. El riociguat, que actúa sobre el GMP cíclico, y el famoso sildenafilo y el famoso tadalafilo, que lo conoce todo el mundo por la disfunción eréctil, que es tremendamente útil en la hipertensión pulmonar, bloqueando el metabolismo del óxido nítrico. Y la reina, que es la vía de las prostaciclinas, la primera, la que nos hizo a los médicos y a algunos de los pacientes que están aquí concebir esperanzas
en la hipertensión pulmonar, fue el primer fármaco que tuvo un impacto tremendo en la supervivencia, fue la vía de las prostaciclinas, el epoprostenol, el teprostinil y el hilopros, que fueron los primeros que surgieron en el año 2000, el epoprostenol sobre el 96-98, y ya recientemente se ha incorporado una nueva forma de actuar sobre la vía de las prostaciclinas con algo de menos potencia farmacológica que sus compañeros que son de administración intravenosa subcutánea, que es el selexipag, y que actúa sobre la vía del receptor, sobre la señal que produce, que activa la prostaciclina a nivel celular. ¿Y cuál es nuestro objetivo en todo esto? Pues si nosotros hemos dicho que asistimos a un remodelado vascular pulmonar que no vemos y que los síntomas dependen de cómo responde el corazón, pues está claro que nuestro objetivo terapéutico es uno: llevar hacia atrás la enfermedad. Nosotros lo que queremos es conseguir volver a tener un corazón que funcione, es conseguir volver a tener un corazón que esté adaptado. ¿Cuál será el grado de remodelado vascular pulmonar que tendrá esa persona? No lo sabemos. No tenemos en este momento ninguna capacidad de verlo. Con lo cual, con esta enfermedad jugamos siempre como con las sombras chinescas. Tenemos que ver lo que le pasa al corazón para intuir cómo está yendo la enfermedad en el pulmón, porque en el pulmón no la podemos ver. Y por tanto, ¿cómo manejamos esta enfermedad? Pues con pruebas que nos miran cómo está el corazón, porque es lo que determina el pronóstico y los síntomas de la enfermedad. Cómo está clínicamente, qué capacidad de esfuerzo tiene el paciente, si los síntomas están progresando o no, si pierde el conocimiento, si está muy limitado funcionalmente. Vamos a mirar los niveles de NT-proBNP, esa cosa que obsesivamente pedimos en las analíticas, que nos dan una idea de la funcionalidad del corazón. Vamos a ver cómo está el corazón en el ecocardiograma, y en la hemodinámica vamos a mirar datos de cómo está el corazón. Porque hemos dicho que la hipertensión pulmonar se define hemodinámicamente por una presión pulmonar media mayor de 25. Aquí no aparece. Porque lo que importa no es cuánto tengo de presión pulmonar, sino cómo lo lleva mi corazón. Eso es lo que me va a dar el pronóstico de mi paciente. Y yo voy a tratarle con los fármacos que hemos visto anteriormente hasta que consiga llevarlos a la situación de control. Hasta que tengo que seguir intentando hasta que voy a ese corazón perfectamente adaptado, que es en el que yo sé que mi paciente tiene una buena supervivencia y una buena calidad de vida. Se ha hecho un enorme esfuerzo de investigación, ha sido una locura de investigación la que se ha hecho en estos últimos 20 años. Inicialmente los estudios se hacían con un único fármaco comparado con placebo, y ya en rojo vemos los estudios que se hacían en combinación con más de un fármaco de base y el fármaco del estudio. Pero también se ha producido un cambio muy importante en los ensayos clínicos. Inicialmente eran ensayos clínicos muy cortos, los pacientes no tenían opciones terapéuticas, ensayos clínicos de 3 meses, modificación de la distancia recorrida en el test de 6 minutos, pero ahora ya los ensayos clínicos son de duración mucho más larga y en los que se buscan eventos de morbimortalidad. La ventaja que hemos tenido es que nos ha enseñado mucho de cómo evoluciona la enfermedad y nos ha levantado una bandera roja sobre la hospitalización. ¿Cuál es el significado de la hospitalización en la hipertensión pulmonar? El significado es que cuando ingresas de manera repetida por hipertensión arterial pulmonar, tu enfermedad va mal. Y tu enfermedad, además, tiene un elevado coste económico y tiene un elevado coste para los pacientes y para los cuidadores. Por tanto, vamos a la vía de la agresividad terapéutica. Ahora, en el momento del diagnóstico de la enfermedad, vamos a utilizar 2 fármacos, 2 vías distintas, pero simultáneamente. En el momento en el que se diagnostica la enfermedad, hemos visto que tiene una importante influencia en la disminución de la morbimortalidad de los pacientes, y en el seguimiento estaremos muy atentos. Si nuestro paciente no lo hemos llevado a esa situación de bajo riesgo, si estaba con un fármaco pondremos 2, si estaba con 2 pondremos 3, porque nuestro objetivo es llevar a nuestro paciente a la situación de control de la enfermedad. Por tanto, aquí tenemos el algoritmo terapéutico tal y como está a día de hoy, que para resumirlo es, de entrada, doble tratamiento para todos, salvo para los que están en una situación de alto riesgo, en que iré directamente a la triple terapia, 3 fármacos a la vez, y el tercer fármaco tiene que ser el más potente que tenemos, epoprostenol o teprostinil. Por tanto, ese sería el resumen, y luego el mantener esa vigilancia. Yo tengo que mantener la vigilancia porque esa es mi misión, llevar al paciente al final. En todo esto hemos hablado de que la hipertensión pulmonar ha ido evolucionando, se ha ido cronificando de alguna manera. Los pacientes viven más y en ese vivir más ya no es una lucha desesperada por la supervivencia. Los pacientes demandan calidad de vida.
como es lógico. Y una de las misiones que tenemos los médicos ahora es conseguir que los pacientes formen parte de las decisiones terapéuticas que se toman en su enfermedad. Ellos tienen que entender por qué se hacen las cosas. Ellos tienen que formar parte. Ellos tienen que ayudarnos a los pacientes que son diagnosticados de nuevo, que se quedan absolutamente chocados con la noticia, a que no es tan malo como parece y que las cosas te permiten seguir con tu vida y te permiten desarrollar una vida que en el día en el que te diagnostica la enfermedad crees que ya esto se ha acabado y que todo es un horror. Esto es un poco, para los que no lo conocéis, pues el arsenal terapéutico que tenemos ahora, desde fármacos que requieren un catéter central permanente, como el que veis aquí, fármacos que se utilizan con perfusión subcutánea continua, inhalada, todo el arsenal de terapéutico oral y, por supuesto, el trasplante pulmonar, que no nos podemos olvidar del trasplante pulmonar. Trasplante pulmonar es una excelente opción terapéutica cuando los tratamientos médicos fracasan. Y es algo que contribuye a incrementar los años de vida de un paciente con hipertensión pulmonar. Apuraremos el tratamiento médico cuando este no funcione, tenemos la opción del trasplante pulmonar. ¿Y esto ha servido para algo? Pues a las pruebas me remito. Aquí tenemos lo que era la esperanza de vida de la hipertensión pulmonar en los años 90, cuando no teníamos ninguna opción terapéutica y, como podéis ver, tenemos motivos para estar muy contentos. Hemos incrementado de una manera espectacular la supervivencia media de los pacientes con hipertensión pulmonar. Es decir, todo este esfuerzo terapéutico, todo este esfuerzo de investigación ha contribuido a mejorar claramente la posibilidad de supervivencia del paciente con hipertensión pulmonar. Pero todo esto, toda esta complejidad, requiere a su vez de una organización asistencial. ¿Y qué es una organización asistencial? Bueno, pues para conseguir sacar el máximo partido y poder llegar al máximo número de pacientes, estamos ahora en proceso, a través de las sociedades científicas, de intentar establecer 3 niveles asistenciales. La unidad básica, que tiene la enorme responsabilidad de la sospecha diagnóstica. En los centros de alta complejidad no podemos hacer sospecha diagnóstica, no tenemos capacidad de hacerlo. Tiene que ser el médico de proximidad el que haga esa sospecha diagnóstica. Y hay que reconocer que hemos mejorado mucho en la supervivencia, pero hemos mejorado muy poco en el diagnóstico precoz. Seguimos llegando tarde, por lo que estamos hablando. Es una enfermedad que inicialmente es invisible, con lo cual es muy difícil hacer un diagnóstico precoz. Después tendremos la unidad especializada o experta, en la que ya tenemos una capacidad de asumir mayor complejidad, y la unidad de alta complejidad, que es el equivalente al CESUR, que veremos a continuación, que es el que es capaz de administrar todos los tratamientos disponibles para los pacientes con hipertensión pulmonar y es, por tanto, el cuidado integral del paciente con hipertensión pulmonar. Cuando hablamos de multidisciplinaridad, esto es nuestra unidad multidisciplinar, que parece el ejército de Pancho Villa. ¿Por qué? Porque veis que hay multitud de especialidades médicas que están integradas dentro de la unidad de hipertensión pulmonar, precisamente porque estamos abordando un paciente que ya vive muchos años, al que le pasan muchas cosas. De repente tiene cáncer de mama, de repente se le ha roto la cadera, de repente tiene cualquier otro problema y hay que afrontarlo y hay que tratarlo y hay que conseguir que esa morbilidad no sea el fin de sus días, como pasaba en las fases iniciales de la hipertensión pulmonar. Por tanto, vamos a necesitar en el diagnóstico, en el manejo de los pacientes con enfermedad autoinmune, en el que los reumatólogos o los internistas van a ser clave, o en los manejos de los pacientes con HIV. Es decir, son muchos los profesionales implicados, obviamente a tiempo parcial, no a tiempo completo, pero que van a ser absolutamente esenciales para conseguir un cuidado integral del paciente con hipertensión pulmonar. Y ahí tenemos en rojo la genética, que está entrando como una eclosión fuertísima dentro de los pacientes con hipertensión pulmonar. La figura del coordinador es exactamente igual que el director de orquesta. Es el que consigue integrar a todos y cada uno de los miembros de la unidad para conseguir que más o menos la orquesta suene adecuadamente. El coordinador y la enfermera, que es un elemento esencial en las unidades de hipertensión pulmonar. Y aquí, bueno, pues por ilustraros que después de un acuerdo sesudo entre la Sociedad Española de Cardiología y la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, vamos a empezar ya en breve lo que es la acreditación. El registro está bajo porque toda la actividad asistencial va a ser recogida del Registro Español de Hipertensión Pulmonar. ¿Por qué?
porque es un proyecto que ya comparten ambas dos sociedades científicas, en el que se han dado datos epidemiológicos que han sido fundamentales para la organización asistencial y epidemiológica en España. Por una vez tenemos datos españoles, no tenemos que inferir, bueno, a los ingleses parece que los franceses, no. Y los españoles tenemos nuestros propios datos, tenemos nuestra realidad, que es distinta de la realidad alemana o de la realidad francesa. Pues con estas tres, digamos, sociedades, la Sociedad Española de Cirugía, la de Neumología y Cirugía Torácica, la Sociedad Española de Cardiología y el registro, es en lo que nos vamos a basar para hacer estas acreditaciones que ya he comentado. Como ya he dicho, la unidad de alta complejidad es lo mismo que el CESUR, que además de incluir a la hipertensión arterial pulmonar, incluye también la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, que era la otra rara que hemos nombrado un poquito de pasada, para recoger la cirugía de endarterectomía pulmonar, que es la foto que veis arriba, que implica un tratamiento muy complejo, y también la angioplastia pulmonar, que es lo que vemos abajo, que es para las tromboembólicas más distales. Y esto, a su vez, está encajado también y engranado en el esquema europeo de tratamiento de las enfermedades raras, y así los dos CESURes españoles forman parte de los RN, de los Centros Europeos de Referencia para el manejo de la hipertensión pulmonar. Y una llamadita del COVID. ¿Qué ha sido el COVID? El COVID ha sido el caos. El caos. Pero hemos tenido que sobrevivir al caos, hemos tenido que aprender a vivir con el COVID. ¿Y cómo hemos aprendido a vivir con el COVID? Pues incorporando, en buena medida, el teléfono, el WhatsApp y el correo electrónico. Y recargando, y mucho, el trabajo de la enfermera. La enfermera, para nosotros, la enfermera de la unidad de hipertensión pulmonar ha sido absolutamente vital. Ha monitorizado la evolución de los pacientes con hipertensión pulmonar y COVID. Ha monitorizado los nuevos tratamientos porque los pacientes no podían venir al hospital. Ha resuelto las dudas. Les ha contado como un disco rayado que se tienen que vacunar. Y en nuestras consultas, pues evidentemente se ha producido un cambio muy importante. En naranja veis las consultas telemáticas o telefónicas. Hemos aprendido que hay muchas cosas que se pueden resolver por teléfono, aunque a nosotros muchas veces nos resulte más cómodo que el paciente venga. Y en ocasiones esa consulta telefónica se va a acabar transformando en una consulta presencial. Y también vemos que hemos conseguido, a pesar de todo, mantener la actividad compleja activa, tanto la cirugía de endarterectomía como la angioplastia, como el trasplante. Ahora bien, las referencias a nuestro Centro de Referencia Nacional han bajado un 30%. ¿Eso qué implica? Ha pasado aquí y ha pasado en Inglaterra. Implica saturación del sistema sanitario. Si el sistema sanitario está colapsado, obviamente nosotros estamos al final de la cadena, con lo cual pues es muy difícil que los pacientes nos puedan llegar. Aquí también hemos hecho un cambio que ha sido muy importante y que ha sido empujado por el COVID, porque todos somos resistentes al cambio, que ha sido la incorporación de las sesiones telemáticas semanales en nuestra unidad de hipertensión pulmonar para decidir la cirugía de tromboembólica crónica. Los médicos se conectan desde cualquier lugar de España a nuestro hospital y podemos discutir con ellos, que son sus médicos de proximidad, cuáles son las opciones terapéuticas para los pacientes. Y para terminar, deciros que el futuro de la hipertensión pulmonar es prometedor, hemos dado un gran paso. Tenemos que estar bien organizados como los remeros para ser capaces de seguir caminando para adelante y, evidentemente, contamos con la ayuda también de la industria farmacéutica para progresar en la investigación de la hipertensión pulmonar, porque no podemos olvidar que nuestro objetivo es la curación de la enfermedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. A continuación, Carlos Crespo Diz, jefe de Servicio de Farmacia Hospitalaria del Complejo Hospitalario de Pontevedra. A ver, espera, Carlos, que te voy a ver tu presentación. Uy, perdona. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Fundanet el que hayan contado conmigo en representación del grupo de expertos del trabajo que hemos hecho sobre el estudio de carga económica y social de la hipertensión arterial en España del 2020. Agradecer a Janssen el patrocinio de la jornada.
agradecer al Hospital La Paz y en representación aquí de su director médico por contemplar esta jornada dentro de su cartera de servicios y, por tanto, darle un papel esencial a la hipertensión arterial pulmonar como enfermedad rara. En una semana se celebrará el Día Mundial de la hipertensión arterial pulmonar y bueno, tendremos la oportunidad de celebrar una enfermedad pues rara, debilitante y, como ha dicho Pilar, pues que al final puede llegar a un trasplante y que el trasplante pues es una opción terapéutica totalmente válida, verdadera y que cura. Y que, por tanto, bueno, pues todas estas situaciones hay que verlas en toda su perspectiva. Yo creo que estas reuniones de 360, donde participan distintos profesionales, distintos puntos de vista, distintas perspectivas, y además los pacientes, ¿no?, que están aquí, las asociaciones de pacientes, que es muy de agradecer la implicación que tienen todas estas patologías, sobre todo en las enfermedades raras, con muy poca incidencia. La doctora Escribano ha dicho muchísimas cosas. Yo he estado escuchando atentamente todo lo que ha dicho muchísimo sobre la hipertensión arterial. Yo creo que he hecho un repaso exhaustivo sobre ello, no solamente de la patología, sino también de todos aquellos recursos en los cuales está implicada toda el diagnóstico y el seguimiento, ¿no?, de la patología, con la colaboración de todos los. Solo un pero, que no he visto a los farmacéuticos por ahí. Yo, quizás por mi situación profesional de farmacéutico de hospital, aunque que he participado con el grupo de expertos de este estudio como farmacéutico, pues veo que no está contemplado el servicio de farmacia o los farmacéuticos en el papel clave que tienen, sobre todo en el papel decisor, compartiendo la decisión terapéutica con el médico que diagnostica y tiene al paciente, y también en el seguimiento, ¿no?, de los pacientes y en la relación que tienen con los pacientes directamente, ¿no? Hemos vivido una situación muy dura y muy crítica con la COVID, y los servicios de farmacia y los farmacéuticos del hospital estaban tan implicados en la situación que hemos acercado los medicamentos a casa y al domicilio de los pacientes. En los pacientes de hipertensión arterial pulmonar, en mi caso, en el hospital de Pontevedra, tenemos un equipo multidisciplinar muy ligado a esta situación, liderado por un neumólogo, no un cardiólogo, pero sí es cierto que sí tenemos equipo con cardiología, neumología, radiología y farmacia, y enfermería, por supuesto, y que tenemos una labor esencial, y los pacientes son evidentemente el centro, ¿no?, y por tanto el centro de toda esta situación. El estudio que yo vengo a presentar aquí, los datos, unos pequeños datos y un esbozo de este estudio, bueno, pues tiene esta perspectiva, más que perspectiva médico-farmacéutica, terapéutica, una perspectiva más social, ¿no?, donde, bueno, pues se aborda todos estos componentes que ha comentado Pilar tan bien y tan extensamente y tan concretamente en determinadas situaciones, cuál es el abordaje y la carga económica de todo esto, ¿no?, y dónde hay que poner pues el punto y dónde hay que centrar la situación. Es un estudio que es español y que, por tanto, hacía falta, ¿no? No había datos, o al menos nosotros no teníamos conocimiento de disponer datos de carga económica de la hipertensión arterial pulmonar en España, y sí de otras patologías, de otras enfermedades raras, pero de la hipertensión pulmonar arterial no había, y son datos del 2020. También es cierto que hay que aproximarlos y adaptarlos ahora al 2022, bueno, pues simplemente utilizando corregidos por IPCs y situaciones, y alguna situación que he visto, pues, y que ya comentamos también en el trabajo, en la discusión del trabajo sobre la incidencia y la prevalencia, ¿no? Una prevalencia que presentaba ahí sobre los 50 casos por millón, que nosotros hemos contemplado de manera muy conservadora, mucho más reducida, y por tanto todos estos datos se pueden magnificar muy mucho si la prevalencia es tan elevada, o que parece que esa es la real, ¿no?, llegados cerca del 50%, ¿no? Y sí es cierto que también los diagnósticos están muy ocultos porque aparecen, ¿no?, en mediana edad, y por tanto, bueno, pues debuta de una manera pues no buscada, ¿no?
Este es el trabajo inicial del cual hemos hecho, un grupo de expertos, de economistas, cardiólogo, neumólogo, enfermera y farmacéutico, junto con 2 economistas y un catedrático de economía de la Fundación Weber, y como digo, desde una perspectiva social, en donde pues, abordamos la carga económica de la hipertensión arterial y estudiando la situación de las clases funcionales, ¿no? O sea, cómo influía la carga económica en la clase funcional o la clase funcional en la carga económica, ¿no? Es un estudio que no se había hecho de esta manera en los abordajes, tanto en Estados Unidos como en Alemania, como en el resto de Europa, no se han abordado de esta manera, y es un abordaje pues, distinto y que ha aproximado todo un componente global de lo que significa la hipertensión arterial pulmonar, y que va a reflejar, y lo veréis en un esbozo que voy a dar, todo lo que ha contado la doctora Escribano. Bueno, se ha contemplado en este estudio no solamente los costes directos sanitarios, que bien se han explicado en la charla anterior, de hospitalizaciones y trasplante, el diagnóstico tan exhaustivo, que es tan importante y tan clave en esta patología, ese diagnóstico tan preciso y precoz, ¿no? Que cuanto antes podamos diagnosticar, antes podemos tratar y antes nos podemos avanzar para mejorar y avanzar y continuar esta patología para mejorarla. El manejo asistencial, pues las consultas, las pruebas diagnósticas, las hospitalizaciones, los trasplantes y el tratamiento farmacoterapéutico, ¿no? El tratamiento farmacoterapéutico que, como veremos, es el componente pues, de mayor peso económico en la patología, que está muy influenciado en función de la clase funcional, lo veremos. Cuanto más avanza la enfermedad, pues mayor costes farmacológicos y distintos costes directos e indirectos pues abordan la patología. También los costes directos no sanitarios, vemos aquí los directos sanitarios en la primera parte, pero los costes directos no sanitarios, estos cuidados formales e informales que también aludías tú, Pilar, que son muy importantes en esta patología porque es muy debilitante, ¿no? Y va deteriorando. Entonces, estos costes formales e informales que tienen una situación también, un coste, lo veremos, que hemos cuantificado de una manera importante, todas las terapias de apoyo y los dispositivos médicos que se utilizan en relación con la patología, pues sillas de ruedas, andadores, las camas articuladas, las terapias de apoyo, de soporte, rehabilitación, con fisioterapia, la intervención nutricional, muy importante en la patología, en la hipertensión arterial pulmonar, la relación del deterioro cognitivo, no deterioro cognitivo de pérdida de conciencia, sino este deterioro de salud mental que tiene estos componentes de enfermedades raras que avanzan y que van deteriorando la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Este deterioro psicológico que se aborde, que hay que abordarlo de manera importante, el trabajo social, pues la sigenoterapia, la ventilación mecánica no invasiva y los costes indirectos. Es el primer trabajo que conocemos que contempla los costes indirectos en todo el abordaje de la carga económica. Y sobre todo dirigido hacia la pérdida de la productividad laboral. Es muy importante tener este aspecto muy enfocado. Las asociaciones de pacientes y los pacientes en concreto creo que podemos abordarlo pues en el debate o quizás en la presentación que van a hacer los pacientes, porque la pérdida de productividad laboral, tanto por incapacidad temporal transitoria o permanente, es muy importante. Y también pues cuantificar, ¿no? Cuánto tiempo pues, lleva pues estos desplazamientos que hay que hacer pues, a los centros de diagnóstico y de tratamiento y de soporte, ¿no? Cuánto cuesta todo eso, ¿no? Y esto quizás es un aspecto a señalar distinto que distingue esta aproximación, este estudio que se ha abordado a nivel nacional. Bueno, y todo poniéndole coste, ¿no? Pues, hemos abordado pues, el coste de la hipertensión por paciente y año y además el coste de la hipertensión arterial pulmonar, y el coste total
de la patología, teniendo en cuenta estos datos que son la mitad de prevalencia que ha expuesto Pilar. Esto hay que tenerlo también en cuenta. Si los datos de prevalencia se contemplan casi al 50%, esto incrementa al doble. Unos matices y unas pincelazas para centrar muy bien y comprender bien los datos, porque quizás empezar a hablar de los resultados económicos pues puede llegar a asustar, ¿no? Pero las consideraciones hay que matizarlas y exponerlas bien, que también presentamos lo que es el coste del paciente, bueno, del debut, ¿no? Del paciente incidente y del paciente prevalente, ¿no? Esta diferenciación también es muy significativa, ningún estudio lo ha abordado de esta manera, ¿no? Y los costes que se presentan en los pacientes prevalentes, ¿no? Que son los que ya están en tratamiento y que siguen evolucionando, pues son las dosis, fundamentalmente las dosis de tratamiento, de mantenimiento de todos los medicamentos o fármacos que se utilizan en ellos, según ficha técnica. No hay ninguno fuera de indicación, no hemos contemplado nada fuera de indicación, ¿eh? Además, y luego la diferencia con el paciente que debut es que aquí solamente se incluye la titulación del fármaco, ¿no? O sea, la dosis para continuar con él, y se aplican los mismos costes a todos los pacientes independiente de su clase funcional, de cuándo se diagnostica, si es 1, 2, 3 o 4, se aplican los mismos costes de diagnóstico, y el consumo de recursos sería la mitad que la de un paciente prevalente. Y no se incluye ni los costes asociados a trasplantes, ni los costes de jubilaciones anticipadas, incapacidades permanentes o temporales y reducciones de jornada en este paciente incidente, ¿vale? Y para los prevalentes tampoco no se incluyen ni los costes relacionados con el diagnóstico, porque ya está diagnosticado, y los costes de hospitalizaciones asociadas al inicio del tratamiento, porque se ha hecho ya con anterioridad. Y este es el coste promedio anual, o sea, el coste paciente medio año de la hipertensión arterial pulmonar, en función de su clase funcional y en función de que sea un paciente de primer diagnóstico, de debut, un paciente incidente o de paciente prevalente. Evidentemente, el coste de paciente prevalente es casi el doble, el coste medio año de un paciente prevalente es casi el doble o más del doble que un paciente incidente. 41.000 euros, entre 40.000 y 50.000. Luego lo hemos matizado. Estos fueron los primeros datos de aproximación que hemos presentado en ISPOR. El trabajo que enseñé antes se ha presentado en ISPOR el año pasado, y este año se ha publicado y el dato se ha matizado un pelín más y se ha llegado a tener el dato más matizado. Pero el primer abordaje ha sido este, y vemos cómo, según la clase funcional, se van incrementando los costes, tanto en costes directos sanitarios como los directos no sanitarios, y los costes indirectos. A medida que la clase funcional va avanzando, los costes se van incrementando, y la clase funcional 4 es la que mayores recursos conlleva y, por tanto, mayor coste tiene. Otro dato que se extrae del estudio es la carga total de la hipertensión arterial en España en el año 20, en el año de la COVID, y que es entre 66 millones y medio y 104 millones y medio de euros, en función de la prevalencia que hemos trabajado. 16 o 26, el límite inferior de 16 y el límite superior de 26. Los datos que presentaba Pilar y que luego en el trabajo hemos discutido, estamos hablando de casi de 45-55 de prevalencia, o sea que estamos triplicando casi estos datos, ¿no? Entonces, bueno, pues como se ve, el coste total de la
de la hipertensión arterial también está muy influenciada en la clase funcional, y aunque la clase funcional 4, que veíamos que era la que requería más recursos, aquí parece que el coste total es menor, es que realmente el número de pacientes también es muy pequeño, el que está en clase funcional 4, y por tanto, aunque el coste aquí parece representar menos, es que son muy pocos pacientes, y por tanto la relativización de este asunto es que cuantos menos pacientes, mayor carga tiene, ¿vale? La distribución del coste total, pues la podemos ver así muy bien representada. Fundamentalmente los costes directos sanitarios, pues es el 60%, casi el 65%, más o menos estamos rondando entre los 45 millones, 65 millones de euros, y los costes directos no sanitarios, el 13% del total, que más o menos entre 8 y 13 millones de euros, y los costes indirectos, es de señalar y destacar este dato, porque no se ha abordado en otros estudios, son el 24% de la carga total. Estamos hablando de cerca entre un rango entre 15 y 25 millones de euros. Representa mucho más que los costes directos no sanitarios, que es lo que conocemos fundamentalmente, lo que se maneja, ¿no? Costes directos sanitarios, costes directos no sanitarios, pero es que los costes indirectos tienen un valor muy importante, muy importante. Y al detalle de lo que representa esta distribución de coste que veíamos antes en directos, indirectos y directos no sanitarios, pues los medicamentos representan pues entre 35 y 53 millones de euros, con un matiz que aquí no se recogen ni los descuentos que pueda haber en concursos, ni las negociaciones que pueden tener pues, los hospitales o las consejerías con las compañías farmacéuticas. Es decir, esto es PVL financiado, coste financiado PVL. ¿Vale? No hay ninguna situación de descuento, que sí las pueda haber y las hay, ¿vale? Pero no conocemos cuáles son los descuentos en cada uno de los centros. Sí podemos tener un margen de conocimiento que entre el 20 y el 40% puede manejarse en los descuentos de estos medicamentos, pero esta salvedad hay que hacerla. También la pérdida de productividad laboral es el segundo ítem de mayor peso, y es un coste indirecto. Estamos entre el 12%, el 12 millones, casi 19 millones de euros. Esto representa sobre el 17% del total. O sea, los costes indirectos tienen un peso muy importante, y es lo que los pacientes, y luego podemos tener su opinión y su manifestación, es lo que más sufre, ¿no? Porque es la pérdida de productividad, porque son pacientes jóvenes, y la pérdida no solamente de productividad laboral, pero también la pérdida de estima, ¿no? Entonces, todo esto tiene un componente muy importante que hay que señalar, ¿no? También los cuidados informales, que representan un 8%, y estamos hablando de 5 a 8 millones de euros. Cuidados informales, que son costes directos no sanitarios, manejados por familiares y amigos, ¿no? Y las hospitalizaciones es el cuarto ítem de mayor peso, pero fíjense, las hospitalizaciones representan un 7% del total, entre 5 y 7 millones de euros. La diferencia con la pérdida de productividad laboral es casi 3 veces la pérdida de la productividad laboral sobre las hospitalizaciones, que realmente lo que medimos son las hospitalizaciones. Y otro dato también pues, que nos ha parecido muy importante a destacar es la asociación del coste total y la clase funcional. La clase funcional está
muy marcada, por eso sí insistía tanto la doctora Escribano sobre el diagnóstico y tipificar muy bien al paciente y encasillarlo muy bien en qué clase funcional lo tenemos y cómo lo tenemos que tratar y abordar de manera importante pues la terapia combinada con 2 fármacos o incluso con 3, ¿no? Y aproximarse lo mayor precozmente posible. Aunque hemos visto que la gran mayoría de los pacientes estaban con biterapia, también había un amplio abanico de pacientes con monoterapia y el menor número de pacientes con triterapia, ¿no? Que quizás pues este abordaje haya que pues las guías que se presentan de las sociedades de cardiología y de cirugía torácica y neumología, pues quizás abordan esta situación con una sensibilidad pues mayor para incluso iniciar tratamientos ya con BI y en algunos casos con TRI, ¿no? Bueno, pues lo que ya comentaba antes, que aunque aquí en la parte de la izquierda suya ven el porcentaje de pacientes, en donde pues la clase funcional 1 son un tercio, el 32% de los pacientes, 61% de los pacientes en clase 2-3 y el 7% en clase 4. Pero ese 7%, fíjense en la otra barra, que está el porcentaje de costes, representa casi el 16% de los costes. El gran volumen de costes, o sea, entre la clase 2, 3 y 4 es el 80%, pero es que el 16% es de la clase 4, o sea, es cuanto más recursos se consumen, y un 20% en clase 1, 2. Y todo esto hay que contextualizarlo. O sea, pues dar datos, esto cuesta más, cuesta menos. Bueno, contextualicemos esto y en las situaciones en relación con otras patologías semejantes, patologías raras, también en relación con lo que significa y se aborda con el presupuesto general sanitario a nivel nacional, e incluso abordado en función de cada una de las comunidades autónomas. Bueno, como ya sabemos, nuestro país pues está compuesto por 17 servicios de salud, en donde cada uno tiene su presupuesto. Se aborda un presupuesto por habitante, pero no siempre todos los servicios de salud dedican los mismos recursos a todas las mismas patologías, ¿no? Entonces, pues hay comunidades en las cuales pues hay un presupuesto específico para enfermedades raras, y en otras comunidades, en otros servicios de salud no existe ese presupuesto y el abordaje es un abordaje distinto. Hay abordajes de estrategias ya dirigidas desde los servicios centrales de los servicios de salud o desde las consejerías que se dirigen específicamente hacia patologías concretas, incluso a enfermedades minoritarias, dirigidas específicamente. La experiencia que nosotros tenemos en el Servicio Gallego de Salud sobre el abordaje de la esclerosis lateral amiotrófica, de la ELA, en donde hacemos un acto único de consulta y tanto de diagnóstico como de terapéutica como de seguimiento, pues está dando muchísimos éxitos, y quizás son abordajes que en estas patologías minoritarias, en las cuales la continuidad se maneja de una manera diferente en distintos ámbitos, quizás deberíamos de poder aprovecharlo de esa manera, ¿no? Y el impacto de la hipertensión arterial pulmonar en España supone solo un 0,12% del gasto total sanitario, entre los datos publicados en el 2019-2020. Solo un 0,12%. Solo un 0,12% son 110 millones de euros, pero solo un 0,12%. Y si tenemos la prevalencia que indicaba Pilar, serían 250 millones de euros. Pero solo 250 millones de euros. Solo. Eso no es dinero.
250 millones de euros para una patología tan relevante como puede ser la hipertensión arterial pulmonar. No quiero hacer comparaciones de abordajes terapéuticos ni patológicos. No quiero hacer comparaciones, pero hay muchas otras enfermedades raras en donde los recursos que se están utilizando para su abordaje duplican y triplican este presupuesto. También que la prevalencia de la hipertensión arterial pulmonar publicada en España, como ya decía, pues está infraestimada, e insisto en este punto, y lo he dicho y lo he repetido varias veces, ¿no? Si esta prevalencia fuese similar a lo que, y vuelvo a insistir, y discúlpame, porque creo que es un dato que hay que poner en relevancia, pues sería pues esto, pues más de 200 millones de euros, ¿no? Y al ser una enfermedad rara, y como también decía antes, y también insistir que el coste anual total de la hipertensión arterial en España es mucho menor que el de otras patologías, y que sí es cierto que, pues, ponemos el ejemplo, bueno, ya está escrito y no quiero tampoco decirlo, pues de la esclerosis múltiple, ¿no? Como referencia, ¿no? En donde, bueno, pues los recursos que se ponen en ello, pues duplican este gasto, esta inversión en la gestión de esta patología. Y nada más, como conclusiones, yo creo que, bueno, pues después de estos datos, y también de haber escuchado antes a Pilar, que yo creo que complementa muy bien la explicación de los datos que aquí se presentan y de la carga económica que aquí se presenta, pues es que, bueno, que la carga de la hipertensión arterial pulmonar se deriva tanto del manejo clínico como de la necesidad de cuidados y el impacto laboral de los pacientes. Y aquí un paréntesis: clínico, médico y farmacéutico, no solamente médico. Los costes no farmacológicos, como ya veíamos, tienen un peso relevante, insistiendo en que los costes farmacológicos tienen el mayor peso, pero los no farmacológicos tienen un peso relevante, grande, dentro de los costes totales, siendo, pues como se dice, la dimensión social, y atendiendo a la dimensión social, a toda la carga familiar y de pérdida de productividad laboral que tiene el paciente que padece, y digo padece porque realmente es un padecimiento el tener hipertensión arterial pulmonar. Es responsable de 1/3 del impacto económico, y por tanto la toma de decisiones no debe de estar siempre dirigida hacia los costes farmacológicos y los costes directos sanitarios. Como segunda conclusión, que la estratificación del impacto económico de la clase funcional confirma que una mayor severidad de la enfermedad se asocia a un incremento de todos los tipos de costes. Lo veíamos con la explicación diagnóstico-terapéutica y fisiopatológica que explicaba la doctora Escribano, y lo vimos también con los datos, este esbozo de datos que se han presentado, que los resultados de este estudio y esta aproximación con perspectiva social refuerzan que la prevención de la progresión de la enfermedad como objetivo terapéutico reduciría muy mucho los costes del manejo de esta patología, y que la monitorización estrecha y la prevención de la progresión de la enfermedad desde los estadios iniciales, y se comentó también con anterioridad, se traduciría en un beneficio clínico y un beneficio económico y un beneficio social. Bueno, esta es la publicación que está desde hace, yo creo que son 3 semanas, en PubMed. Lo podéis bajar cuando queráis. Y nada, muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias. Si me pueden acompañar Fernando Galán Gelo, de la Fundación contra la Hipertensión Pulmonar, y Teresa Rodríguez Morillo, de la Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar, que van a dar la visión de los pacientes.
No, empieza tú ahí primero. Vale. Si quieres. ¿Puedo coger una botella de agua? Sí, claro, tienes que estar Hola, buenas tardes. Me llamo Fernando Galangelo, tengo 21 años y soy de Arbaida, de la Jarafe, en Sevilla. Al nacer me diagnosticaron una cardiopatía, transposición de grandes vasos, y a los 10 días de vida me intervinieron y se llevaron 11 horas en quirófano, según me han contado mis padres. Todo bien sin medicación, pero cogía bronquitis de repetición hasta los 9 años. Ahí decidieron hacerme un cateterismo de diagnóstico para ver de dónde venía esa bronquitis y me diagnosticaron hipertensión pulmonar severa. El tipo de hipertensión pulmonar, transposición grandes vasos, grupo 1. Una vez diagnosticada la hipertensión pulmonar, inicié con el tratamiento porcentaje y sildenafilo. Así estuve hasta los 14 años, cuando un día en mis consultas de hipertensión pulmonar, mis padres conocieron a una familia de Cantillana, un pueblo de Sevilla. Esta familia les contó a mis padres que existía una fundación contra la hipertensión pulmonar. Esta familia le presentó a mis padres el presidente de la fundación, don Enrique Carazo, y el vicepresidente, Salvador Cardenón. Ahí fue cuando Salvador Cardenón y Enrique me asesoraron a mis padres de cómo funcionaba la fundación. Y eso consistía en luchar para que los pacientes tuviésemos los mejores medicamentos y la mejor calidad de vida. No sabíamos qué era esa enfermedad, una enfermedad rara, generativa, y no tenía cura mortal. Ahí es donde empezó nuestra lucha incansable para mejorar mi calidad de vida, siempre dando gracias a Salvador, que ha estado para siempre, o sea, que ha estado para todo. Por supuesto, también no olvidar a mi doctora de hipertensión pulmonar del Hospital Infantil, Inmaculada Guillén. Como dije antes, empecé con porcentaje y sildenafilo. Me pusieron inhalador, el Lilopro, aproximadamente unos 3 años, cosas así. Entre cardiopatía, entre ecografía y otras pruebas, vieron que mis presiones pulmonares no bajaban. Ahí es cuando Salvador me comentó de la bomba subcutánea. Se lo comenté a mi doctora Inmaculada y es cuando se hicieron los trámites para solicitarla. Dirección del hospital y comité de farmacia me la denegaron. No por una, sino por 2 veces. Y ahí es cuando ya mi padre empezó a meter reclamaciones al hospital y a la Junta de Andalucía. A principios de 2018 me la aprobaron. Pero a finales de 2017 tuve varios episodios de crisis porque me daban síncope e incluso llegaba a quedarme con las piernas paralizadas. Aparte de la bomba subcutánea me cambiaron los tratamientos a Bosertan por Masintetan y sildenafilo por tadalafilo. Estuve unos 4 años con la bomba subcutánea, pero no aguantaba el dolor porque cada pinchazo era mortal y cada vez que me pinchaba mi cuerpo lo rechazaba. Y mi doctora Inmaculada Guillén, de allí del hospital, me propuso que había una bomba subcutánea implantada que me podía dar mejor calidad de vida. Y ahí pasé en ese periodo al Hospital General, al adulto, y me llevaba Paco García Hernández. Total, que se lo comenté y tuve la mala suerte de que llegó la pandemia y todo se centró en el COVID. Cada vez que íbamos a la consulta se lo comentaba a Paco, lo de la bomba implantada, pero me decía que estaba haciendo los trámites, pero estaba todo parado por el COVID. Total, que al final de 2021 me la implantaron y le doy gracias a la Fundación porque ha estado siempre ahí para lo que hiciera falta. Me ha cambiado mi calidad de vida. Y también darle las gracias a María Jesús del Cerro, que también estaba muy interesada en que hiciera un ensayo clínico para un nuevo fármaco, el Sotatercept. Y de momento ahí estoy.
La semana pasada fue mi 4ª dosis y nada, muchas gracias a todos. Buenas tardes. Mi nombre es Teresa Rodríguez y, a ver, estoy un poco nerviosa que no sé hablar delante de tanta gente ni aquí en público. Así que perdonadme por las cosas. Tengo 68 años y hace 20 años que padezco hipertensión pulmonar, ya declarada en el 2002. Empecé pues muy mal sin saber lo que pasaba. Yo me caía al suelo, me desmayaba. Uf. Así que... Sí. Sí. Sí, esto un poco más abajo. No, lo que pasa que, bueno, que es que me emociono y entonces... Yo tranquila. Bueno, pues entonces empezó mi peregrinación. Me fui al Hospital de Móstoles, que es el que me pertenece. Me llevaron neumología. La neumóloga empezó a hacerme pruebas y a descartar cosas. Y hasta que ya en un ecocardiograma me dijo que tenía hipertensión pulmonar. Y ya me mandó a la unidad del 12 de octubre, que por suerte me encontré con esa gran doctora. Y pues eso, llevo 20 años con ella. Y... Perdonadme. No, es que soy llorona, soy muy tonta y no, me acuerdo de todos los padecimientos y entonces es que se me hace un... Normal. O casi mejor que me hacéis preguntas. Mira, sí. te acompaño yo. Sí. Bueno, pues luego después ya, en el 12 de octubre ya me empezaron a llevar, ya me dijeron, porque en un principio, pues hace 20 años no había nada. Entonces se me ocurrió mirar en internet, me daban 2 años de vida. En aquel momento estábamos esperando que viniera el Bosentan. Y ya en el 12 de octubre me lo pusieron, me lo mandaron, empecé a tomar el Bosentan y bueno, pues en un principio bien, pero luego después yo necesitaba más. O sea, yo me seguía cayendo, mi caso es que me desmayaba, o sea, era como subir 7 peldaños de escalera y era como si desenchufaran un aparato. Yo me caía al suelo y nada más. Entonces, esos episodios he tenido muchos. Uno de ellos lo ha vivido la doctora. Y bueno, pues después de eso, después del Bosentan, como era poco, creo que me pusieron inhaladores. Los inhaladores también me los tomaba, pero el inhalador tenía una duración, si me lo tomaba cada 3 horas, la primera hora y media estaba muy bien. O sea, hacía vida casi normal, podía subir un poco escaleras y tal, pero luego después bajaba. Ya el nivel en sangre, por lo visto, me bajaba y me quedaba como peor. Luego me tomé el sildenafilo, pero no lo acepté. Eran muchas pastillas diarias y mi estómago no lo soportó. Hasta que, bueno, la doctora aquí presente, pues... por el 12 de la Virgen del Pilar, pues en una prueba de caminar de 6 minutos me caí y me dijo, bueno, pues o me prometes que vienes el lunes o si no te quedas aquí.
porque no me quería poner la bomba del treprostinil, pero al final ya tuvo que ser. Y desde entonces no me he vuelto a desmayar, mi calidad de vida ha mejorado mucho. Me he adaptado a mi enfermedad, he aprendido a vivir con ella. Lo más importante es aprender a vivir con ella, aceptarla y conocerte, saber hasta dónde puedes llegar. Y nada, no sé. Y me gustaría saber si os sentisteis acompañados durante todo el proceso, desde el diagnóstico, bueno, hasta hoy, ¿no? Sí, porque al por final supuesto. es una enfermedad que os va a acompañar toda la vida. Sí, sí, por supuesto. ¿Y cómo ha sido ese proceso? Porque al final hablamos del trabajo multidisciplinar, pero no sabemos cómo los pacientes recibís ese trabajo multidisciplinar. ¿Qué carencias veis? A ver, el trabajo, yo no he podido recibir ningún, vamos, en aquel entonces no había psicólogos, me lo he tenido que trabajar yo sola, a fuerza de voluntad, a fuerza de decir, salgo a caminar, hoy camino un poco más, hago ejercicio, y desde entonces cada día he ido haciendo más cosas, camino mucho, hago hoy en día una vida normal, o sea, me encuentro muy bien. Mi corazón está mucho más relajado, porque en un principio mi corazón era un caballo del bocado, o sea, que era saltos, o sea, es que me lo notaba por encima. Y bueno, pues desde entonces ha sido pues una mejoría. Y actualmente pues hago prácticamente una vida normal, conociendo mi salud, mis cosas, todo lo que puedo llegar. ¿Cómo convives con eso? O sea, He al tenido, final que te diagnostican una enfermedad rara te sientes muy solo. Perdona, he tenido todo el apoyo de mi familia, de mis amistades, que son en definitiva los que te ayudan. Y supongo que las asociaciones de pacientes también lo decías. La tú. asociación del paciente mucho, pero bueno, nosotros de hecho, Asociación de Hipertensión Pulmonar se fundó, bueno, pues fui de las primeras que estuve, en la primera reunión estuvimos, pero hará como 15 años, por lo menos. Entonces, cuando a mí me diagnosticaron, es que no había nada, no había psicólogo, no se sabía nada, o se sabía muy poco o menos de los que se sabe ahora. O sea, gracias a Dios hemos mejorado mucho en todos esos sentidos, en el sentido de tener apoyo toda la gente que sale nueva, de saber mucho más de la enfermedad, que de tener que trabajártela tú sola. Claro. Fernando, contabas esa historia, ¿no? Esa pelea que tuvisteis que tener para esa bomba. Sí. ¿Cómo se siente? Supongo que igual tu padre nos podrá decir más. ¿Cómo te sientes cuando tienes esa pelea constante con el sistema que no quiere, no, darte? Desesperado y sin saber qué hacer. Porque era una situación que era como que la necesitaba. Pues ya no podía soportar la subcutánea. Era una semana me pinchaba, la semana estaba en cama, después una semana... Da muchos problemas. La subcutánea, yo por ejemplo, la llevo y últimamente, bueno, no sé si será porque a lo mejor yo que sé, mi piel o que no reacciono muy mal, pero la primera vez que me la pongo, las 2 primeras semanas, tengo que estarme echando antiinflamatorio, tengo toda la zona del pinchazo muy inflamada, bastante hinchada, y luego después como que el cuerpo se adapta, la piel se adapta y puedo seguir actualmente, yo qué sé, en 2 meses casi. Pero es eso, aprender a convivir con ella, porque ahora mismo y actualmente, después de todo el tiempo que la llevo, sé cuando se me pone mala, sé cuando si está roja, si veo que tengo que cambiarla. O sea, es un aprendizaje de tiempo, de voluntad, de todo. Yo es que al principio me duraba el pinchazo 3 meses sin problema ninguno. A los 3 meses se me infectaba, total, me lo pinchaba, a los 3 días ya estaba perfecto. Y ya después iba restando y era eso, lo que he dicho, una semana en cama, una semana dolorido y después una semana tranquilo y otra vez a la semana siguiente, media semana tranquilo y otra vez a pinchar. Y ya después a la semana de estar en la cama eran 2 semanas
y otras 2 semanas de molestia, y después de esas 2 semanas otra vez pincharme, y es que era un no parar. Sí, sé que Era un no parar. yo la adapto bastante, o sea, la acepto bastante bien. Hay personas que no la soportan. Y comentabas que ahora estabas en un ensayo clínico. Supongo que para vosotros como pacientes la palabra ensayo clínico será un subidón total. Pero un poco de esperanza, ¿no? Sí, sí, esperanza. Yo no he participado en ensayo clínico porque, bueno, al estar tan estable es que me da mucho miedo, ¿sabes? O sea, es... Claro, yo es que he cambiado pero, tantos bueno, medicamentos. estoy propuesta para uno y posiblemente empiece con él. Y por eso supongo que me eligieron o que entré. Bueno, sí, claro, cada paciente... Pues muchísimas gracias por contarnos vuestra historia. A vosotros, muchas gracias a todos, a la asociación, la valentía que tenéis a vosotros, a pesar de todo, estar aquí. A todos. Gracias. A ti. A continuación vamos a iniciar la mesa de debate. Si podéis acompañarme, Juanjo Ríos, director médico del Hospital Universitario de La Paz, María Rodríguez de Reyes, presidenta de Hipertensión Pulmonar España, Pilar Sánchez Pobre, gerente adjunto de Ordenación e Innovación Organizativa del SERMAS, Pilar Escribano, coordinadora de la Unidad Multidisciplinar de Hipertensión Pulmonar del Hospital Universitario 12 de Octubre e investigadora del CIBER Cardiovascular, Carlos Crespo Diz, jefe de Servicio de Farmacia Hospitalaria del Complejo Hospitalario de Pontevedra, Alicia Herrero Ambrosio, jefa de Servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital Universitario de La Paz. Perdonad que estamos muy apretados, lo sé. Hay aquí otra silla. Pero es que necesitábamos tener la voz de todos, entonces pues mejor estar un poco apretados y conocer un poco de todos. Sí. Hay 3 micrófonos que los dejo. Ah, vale, fenomenal. Podéis ir. Sí, sí, sí. Bueno, pues muchas gracias a todos. Pilar, me gustaría empezar contigo. Nos has hecho una gran explicación, una radiografía perfecta de la enfermedad, desconocida, por lo menos un poquito para mí, y de ese tratamiento temprano, ¿no? Para el correcto manejo de la patología. ¿Cómo debe ser ese correcto protocolo terapéutico para conseguir que el paciente, lo que decías tú, ¿no? El objetivo es retroceder, no avanzar. Bueno, pues realmente nosotros tenemos 2 retos. Uno, que debo de reconocer que es un reto que nos ha quedado para septiembre, que es intentar diagnosticar la enfermedad antes. Es un reto y en ese reto probablemente el elemento más importante sea la concienciación social. Es decir, no se puede pensar, no se puede diagnosticar lo que no se conoce. Entonces es una enfermedad rara, es una enfermedad que es difícil de divulgar porque los síntomas son muy inespecíficos. Lo que les pasa a los pacientes lo han contado ellos. Se desmayan, bueno, pero es que eso es muy frecuente en la cardiología. ¿Les falta el aire? Pues eso es muy frecuente en la cardiología y en la neumología, con lo cual son síntomas muy inespecíficos que hacen que sea difícil hacer el diagnóstico precoz. Bueno, tendremos que seguir en ello. Yo creo que, como muy bien ha dicho aquí Teresa, entre lágrimas, las cosas han cambiado mucho en 20 años. Yo me acuerdo también muy bien contigo, porque lo sufrimos juntas. El inicio fue muy duro para todos, para los pacientes y para los médicos, que andábamos más perdidos que quieras. Con lo cual, evidentemente hemos cambiado mucho, hay mucho más conocimiento en la sociedad y yo creo que eso puede que al final nos dé oportunidad de diagnóstico inicial más precoz. Y luego la genética. La genética va a ser la llave del diagnóstico precoz, indudablemente. Y luego la agresividad terapéutica. Hay que tratar a los pacientes con muchos fármacos. No hay que ser rácano con los fármacos, porque al final lo barato sale caro. Si yo ahorro en fármacos y la enfermedad progresa, voy a acabar gastando más dinero y además el paciente va a ir peor y va a tener menos esperanza de vida y peor calidad de vida. Y hay que ser agresivos y hay que hablar y hay que explicarle al paciente que va a asumir más efectos secundarios, porque la agresividad terapéutica, aparte del dinero, también son efectos secundarios para el paciente. Pero lo que nosotros hemos visto es que cuando el paciente mejora, los efectos secundarios pasan a un segundo plano, porque lo que le importa al paciente es estar mejor. Entonces, pensar en la enfermedad, agresividad terapéutica, al inicio
y durante la evolución de la enfermedad. Yo creo que tanto Carlos como Alicia me gustaría esa agresividad terapéutica. En farmacia hospitalaria tenéis mucho que decir en este sentido. Nos decías ese informe de esos gastos, de esos más de 100 millones, que podrían ser más de 200 si tenemos esa prevalencia, ¿no?, que nos hayas dicho. ¿El sistema es consciente de que podemos ser más eficientes en ese gasto? Si es necesaria esa concienciación, esos estudios que nos acabas de mostrar. Es una pregunta que está en el debate no solamente en esta patología, sino en la gran mayoría de las patologías. Los recursos son limitados. Quizás Pilar Sánchez tenga más opinión que yo en porque tiene responsabilidades de gestión en su puesto de ahora y por tanto puede determinar. Yo doy mi opinión, ya no como farmacéutico de hospital, sino como personal sanitario e implicado dentro de la gestión sanitaria y de la gestión terapéutica. Mi opinión es que los recursos evidentemente son limitados, pero lo que hay que tener claro es hacia dónde vamos con los pacientes y hacia dónde vamos con la terapéutica, hacia la curación o el manejo o el tratamiento paliativo o curativo de una determinada enfermedad. En este caso hablamos de hipertensión arterial pulmonar. Pilar lo transmite con mucha pasión porque ella se dedica a esto específicamente y por tanto lo vive con sus pacientes, ¿no? Nosotros, y ahora ya me pongo el papel de farmacéutico de hospital, en donde tenemos un componente doble, digamos, de gestor de recursos terapéuticos y de clínicos en relación con la decisión terapéutica y el seguimiento de los pacientes, y es difícil compaginar esta decisión. Los médicos cuando toman decisiones también económicas y son muy conscientes de ello también, ¿no? Lo que pasa es que lo que prima es el tratamiento del paciente. Por tanto, hay que abstraerse mucho de la toma de decisiones sin el coste. Pero evidentemente estamos en un sistema nacional de salud. El sistema nacional de salud lo pagamos todos. Por tanto, la decisión también es una decisión económica. Entonces, tenemos que poner el balance, el beneficio, coste, beneficio y mejorar la calidad de vida. Yo entiendo que son decisiones difíciles de tomar. Lo que no puede ser es que un paciente, como ha manifestado, que necesita una terapéutica, que no se le facilite su abordaje con una bomba y un medicamento que no pueda mejorar su calidad de vida. Eso no puede ser. Juanjo, que ya que nos facilita estar en tu casa, además sé que eres promotor de la unidad de hipertensión arterial pulmonar de La Paz, del Hospital La Paz, o has gestado esa unidad. ¿Cómo ha sido ese trabajo para gestar esa unidad multidisciplinar, la importancia del trabajo entre cardiólogos, neumólogos, farmacia hospitalaria, también decíamos? Bueno, yo creo que como todas las cosas que salen bien es porque hay ilusión y ganas de desarrollarlo entre las que se dedican a eso, ¿no? Entonces, esa unidad empezó porque profesionales de diferentes áreas, neumología, interna, cardiología, veíamos estos pacientes de una forma muy separada, muy poco coordinada, y algún día, siendo además gente muy afín, se planteó por qué no hacerlo de una forma más organizada, y como supongo que empezarán muchas de esas cosas, ¿no? Con una consulta, y posteriormente se fue organizando un poco más y se vio viendo la necesidad de incorporar no solo a clínicos, sino también la enfermería, la farmacia, que es fundamental, porque cuando tú vas a solicitar un fármaco, que a veces no es que sea los más caros que existen en la cartera, pero tampoco a veces son baratos, pues hay que justificar por qué, y siempre en eso, la farmacia, yo creo que en eso lo hace muy bien, es sensata. Siempre es más lógico que un paciente sea valorado por un equipo multidisciplinar y esa decisión terapéutica se presente a la farmacia y se ponga sobre mesa, que no una persona que puede ser muy buena pero tiene una visión quizás más particular o más determinada lo proponga, ¿no? Entonces, esa forma de trabajo yo creo que es básica.
lo decíamos antes, lo decía Fernando Prados también, ¿no? Los servicios, y eso quizás mi experiencia ha ido avanzando con el tiempo, ¿no? Los hospitales están organizados en servicios clínicos normalmente, pero los enfermos no son de un servicio. Los enfermos necesitan diferentes especialistas y cada vez hay que trabajar más por un proceso donde diferentes especialistas van aportando el valor. Supongo que Pilar lo sabe también, porque yo creo que también lo importante no es que se trate la hipertensión pulmonar un cardiólogo, un neumólogo. Lo importante, yo creo que el que lo haga bien y tenga una formación buena y trabaje, y los hospitales lo mismo, ¿no? Lo importante es que el hospital, y en qué categoría se pone, pues trate con el mejor conocimiento y habilidades y tecnología y fármacos a los pacientes. Pilar, yo creo que por alusiones, preguntas... Por todas partes. Sí. Si queréis, voy contestando quizás a la pregunta que me ibas a hacer. Sí, pero todo, precisamente, ¿no? Creo que puedo... estábamos hablando de ese trabajo multidisciplinar, pero también se está realizando trabajo entre centros hospitalarios. ¿Cómo la Comunidad de Madrid puede avanzar en ese trabajo y en esos 3 niveles, ¿no?, que hablaba Pilar? ¿Cómo se va a avanzar? Justo tocas un tema que estamos muy concienciados, y yo personalmente mucho también, porque bueno, como decía antes Pilar, hemos sido compañeras en el 12 de octubre, yo en el área de digestivo y ella en el área de cardiología. Felicitarla porque la exposición se nota que es docente, ha sido clarísima, como decías, tanto para todas las perspectivas de los 360 grados y para la visión de conjunto y como decía Juanjo, también lo habéis hecho en La Paz, el cambiar el enfoque del paciente a través del proceso, y que realmente lo que nos pasaba cuando nos unimos a raíz de pacientes con hipertensión portopulmonar en aquella época es que ya el paciente no está en una especialidad, sino que afecta, y en estas enfermedades más, a distintos ámbitos. Entonces, el que más sabe de cada ámbito tiene que estar, porque hay una interacción tan potente entre todas ellas, que quizás las herramientas, como decías tú en la exposición, que el COVID nos ha empujado a usar, nos ha permitido entrar más en la conjunción de los servicios y de las farmacias hospitalarias, porque ahora es muy fácil, no tienes que ir a la consulta de no sé quién, sino te conectas inmediatamente, presentas el caso clínico y enriqueces la decisión final, evitando que el paciente vaya a 27 consultas con distintos criterios, con medicaciones que tienen interacción. O sea que no hay otra forma de enfocar, creo yo. En enfermedades poco frecuentes es muy evidente, pero es aplicable probablemente a casi todo ya en nuestra forma de trabajar. Cuando habláis de lo de las redes, pues felicitar también, porque nosotros queremos hacer una cosa que va muy en la línea de lo que vais comentando aquí. A ver si soy capaz de explicarlo. Realmente lo que habéis hecho con las sociedades, que primero es que se han entendido, que ya es un éxito. Segundo, que han ido a criterios objetivos de cómo debes definir una unidad capacitada, que viene a ser lo que aquí está hecho con lo que se denominan centros CESURES, al final aplica también a todo. Es como las terapias avanzadas. Tú estableces unos criterios objetivos por los que valoras la capacitación de una unidad y estableces niveles de complejidad en la asistencia. El nivel aquí a nivel comunitario más alto son los centros de referencia nacional, que efectivamente Madrid es afortunada por tener 2 hospitales, el 12 de octubre con niños y adultos y La Paz en niños, pero que dan cobertura a nivel nacional. Luego bajas al otro renglón que han trabajado fenomenal, que es unidad de, creo que es experiencia, Sí, es verdad. Y después bajáis a unidades básicas. Pero es que eso no acaba ahí, es que luego están las redes europeas, que vuelve a ser igual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo creo que para el paciente hay muchas cosas que hablar, pero necesita? Pues que haya equidad, que en un momento dado en esta enfermedad es más difícil porque no puedes hacer un diagnóstico precoz desde primaria y tener unos indicadores que digas pues que no dé vueltas y que vaya directo a la consulta donde lo van a resolver y no pase por 7 médicos distintos. Pero si ahí no podemos avanzar demasiado, sí se puede en cuanto a que haya equidad, porque el enfermo vaya en el momento correcto al sitio donde mejor le van a dar el tratamiento. Y para eso es la actualización de cartera que queremos hacer y el enfoque de la comunicación. O sea, yo lo haría con todas las enfermedades. Realmente tú tienes centros, no sé si me enrollo o estoy capaz de explicaros, que a nivel nacional haya 2 centros en Madrid, vale, pero es que dentro de Madrid, imagínate que no hubiera CESURES, tendría que haber centros reconocidos con prestigio, 3 o 4 hospitales que por volumen y por procedimientos técnicos pueda dar el máximo de asistencia. Enfermos menos complejos no tienen por qué estar ahí, pueden estar más próximos a su domicilio, pero tiene que haber una coordinación muy potente entre los centros que más saben, entre comillas, o que tienen esa tecnología o que tienen ese expertise, con centros intermedios y con centros pequeños. Entonces, esa comunicación en red que aplica no solo al paciente para darle la última opción terapéutica, sino a la formación de los profesionales que están allí. Entonces, vosotros creo que lo hacéis también mucho, que es pues por jornadas, no solo jornadas. Yo
veo muy útil, además de las jornadas que es formativo, presentación de casos clínicos, es decir, que si tú tienes un caso complejo, no tengas que esperar a ver cuándo lo derivo o a que el profesional conozca dónde está la última tecnología, sino que esté el mapa muy claramente dibujado, que esté difundido a los pacientes, que al final tenéis una labor también fundamental a través de las asociaciones, y esté difundido a todos los profesionales que lo van a usar, y que puedas presentar ese caso complejo para que haya una solución, que a lo mejor el paciente no tiene por qué desplazarse hasta un hospital lejano, sino que con ese feedback entre profesionales, y no me enrollo más, pero esa es la idea de lo que creo que habéis iniciado, y es muy bueno, y hay que ampliar y terminar de atar. Y las farmacias ahí, como tú dices, pues son muy importantes. Bueno, de hecho, en Cataluña en eso nos llevan en ventaja. Sí, la Organización Asistencial en Cataluña de la Hipertensión Pulmonar pues, fue pionera y está liderada por 2 hospitales en toda Cataluña y bueno, pues las decisiones terapéuticas se toman en esos 2 hospitales y ayudan a crear educación para todos, por decirlo de alguna manera. Yo creo que el Registro Español de Hipertensión Pulmonar, de hecho, ha sido una labor docente impresionante, porque o podías meter al paciente en el registro o no. Mira, no, es que esta enfermedad no la tiene, ¿no ves que no te la deja meter en el registro? O sea, que me refiero que hay muchas veces que hay cosas que son muy básicas que ayudan mucho a divulgar y a entender la enfermedad. Y en Cataluña sí que está muy articulada en 2 hospitales, que son los que lideran el proceso. No quiere decir que todos los pacientes de hipertensión pulmonar se tengan que ver allí, pero son los que lo lideran. Y en casos de complejidad van allí. Entonces, en Madrid nos falta un poco dar ese paso. En gran parte, pues porque somos muchos hospitales grandes, estamos muy acostumbrados a mirarnos al ombligo, en fin, estas cositas que nos pasan a los hospitales madrileños. Pero bueno, yo creo que es una cuestión de ir dando pasos y de ir mejorando esa situación, ¿no? Yo creo que solo por terminar esto, sí que hay un cambio en cuanto a trabajar más en alianzas y en red, porque al final todo el mundo gana. Y en ese sentido, las bases de datos comunes, nosotros hemos empezado a trabajar en formularios CESUR para que se vuelquen desde la historia clínica a un repositorio de datos central y que esté unificado, que todos llamen las cosas igual y que esos datos también en la parte genética, en el CEMAR, ocurra igual, porque al final, como tú bien has dicho, todas estas enfermedades van a ir con el diagnóstico genético, entonces hay que compartir esos datos, que da igual que te los hayas hecho de un hospital u otro, que no te los tienen que repetir y que la interpretación, que vosotros estáis en el CEMAR y vosotros tenéis en el Infobanco, pues es la forma de hablar y te preparas. No, iba a hablar por lo que Pilar decía de que en Cataluña han solucionado los asuntos, quizás Madrid es mucho más complejo. Quizás no lo digo porque, pero quizás sea mucho más complejo porque la organización que tiene el CatSalut ahora, antes Servicio Catalán de la Salud, es del año 91 y el SERMAS creo que es mucho más reciente. Por tanto, yo creo que hay una situación en la cual pues, hay una trayectoria, yo te lo digo por experiencia en el Servicio Gallego de Salud, que es del año 93, bueno, del año 91, pero de manera efectiva del año 93. Por tanto, todas esas situaciones pues, vienen acompañadas pues, de lo que tú decías, ¿no? De sistemas de información normalizados, de que todos hablamos de lo mismo, de que todos nos interaccionamos y nos comunicamos, de que yo ahora mismo en mi despacho le doy un botón y me comunico con el centro de Juan Canalejo de La Coruña y puedo hablar con ellos de una manera normal y le dan un botón y leen mi historia, que es la misma que tienen ellos. Todas esas situaciones, por eso digo que Madrid facilita mucho. Y quizás, a lo mejor el CatSalut, el IX, que son 7, en Madrid son mucho más que 7 y son mucho más grandes. La complejidad, yo desde fuera, yo soy no tengo nada que ver con el Barça ni con el Madrid, pero sí es cierto que, bueno, pues la perspectiva del Sergas, ¿no? Como un servicio de 4 provincias en las cuales pues hay 7 hospitales de referencia y 3 hospitales de más referencia, bueno, pues tiene una trayectoria ya de casi 30 años, ¿no? O 35 años, en los cuales pues, los sistemas de información son clave. Y leernos y escucharnos y hablarnos de la misma manera es muy importante. Y ahora una cosa, no es, o sea, que La Paz y el Ramón y Cajal no se puedan hablar, eso no puede ser. No, hombre, ahora ya hemos... Eso está cambiando. Bueno, eso está cambiando claramente, claramente. Es un... Bueno, Sí, precisamente... es una complejidad, no sé, Alicia que lo sufre, creo que en muchos asuntos, ¿no? Pues bueno, tener una historia clínica única o una comunicación única entre servicios farmacéuticos, por ejemplo, donde se puedan hablar con los distintos servicios médicos, pues
En ese sentido, la farmacia, creo que estáis cumpliendo una misión formidable, porque al ser tan transversales, ¿no? Es más fácil, bueno, dentro de luego las cosas personales, pero a nivel de servicios unificáis mucho. Entre servicios de hospital, sí, compartimos mucho también, sí. Pero bueno, interrumpiendo la idea que tenías de la convivencia o de la facilitación de las historias clínicas. Sí, eso es, yo creo que... Alicia, hablamos antes, Fernando nos contaba, ese problema que a veces nos encontramos en todas las patologías, problemas de acceso. Yo creo que eso es matemático, no solo dentro por comunidades, sino ya por hospitales. Juanjo hablaba de ese gran trabajo que estáis haciendo en farmacia hospitalaria en La Paz. ¿Cómo se puede avanzar para intentar, bueno, pues irnos acabando con esos problemas de acceso, para ver los beneficios que contaba Carlos, balancear? Sí, el acceso muchas veces va unido al gasto farmacéutico, pero es verdad, a mí me encantan estas reuniones en las cuales ves un paciente y te cuenta su experiencia, porque dices, es que no estamos gastando, es que estamos invirtiendo en la salud de los pacientes. Entonces se cambian las perspectivas, pero bueno, sí es cierto que, también ha comentado Carlos, ¿no? Los recursos son limitados y a veces, bueno, pues el acceso de los medicamentos puede ir ligado al gasto que ello te va a generar, pero yo creo que más que ello lo que tenemos que pensar es que tenemos un problema previo y es evaluar los resultados en salud de los medicamentos que tenemos, porque si evaluamos los resultados en salud y vemos que los medicamentos van bien y que los resultados son buenos, entonces lo cambiamos no en un gasto sino en una inversión, y entonces el acceso no habría problema, ¿no? El problema sí que es cierto que a veces, bueno, pues hay casos en los que pues tienes incertidumbre, y esa incertidumbre no hay que dejarla ahí, o sea, esa incertidumbre luego hay que resolverla, porque a veces tenemos incertidumbre, tratamos y luego no resolvemos, no sabemos lo que ha pasado. Y estas decisiones, estas evaluaciones nos vienen muy bien para la siguiente decisión, porque probablemente igual nos encontramos en la misma situación y no sabemos qué pasó con la anterior, ¿no? Yo creo que ese aspecto, perdón que interrumpa, que es muy importante y yo, bueno, ahora que antes era más clínico y ahora estoy más en la especialización, es muy importante transmitir a la farmacia y a quien gestiona también los resultados que ha dado de eso. Muchas veces se hace a lo mejor un esfuerzo y que es necesario, y si ha ido bien hay que decir que ha ido bien, y si no ha ido también hay que aprender, y eso creo que falta un poco a veces el retornar, y por eso es muy importante que haya esos comités de decir, oye, pues ese paciente que presentamos otro día en sesión resulta que va muy bien o no va tan bien y habrá que cambiar. Pero eso creo que esa parte es muy importante, y yo a los clínicos siempre lo resalto, porque es a veces que, bueno, pues nos olvida, ¿no? Bueno, ya después del tratamiento, claro, más o menos ya creo que va bien, pero no, hay que medirlo, cómo, y siempre que pones un parámetro es que decir, ¿qué voy a medir? ¿No? ¿Qué parámetro quiero medir? Situaciones semejantes a esta se han dado en otras patologías. Esta enfermedad, si no la tratas de manera adecuada y no la tratas de manera precoz, llega a un trasplante. Los costes de los trasplantes están totalmente tipificados y sabemos cuánto cuesta, ¿no? Pero un trasplante evidentemente cuesta mucho más que un tratamiento farmacológico cualquiera. Y uno de los por comparar así de una manera burda, fue la hepatitis C. La hepatitis C tenía una gran problemática de acceso, ¿no? Y la inversión que se ha hecho en hepatitis C, cuánto dinero ha retornado al sistema por todos aquellos trasplantes que se dejaron de hacer, ¿no? Evidentemente la hepatitis C se ha casi erradicado, ¿no? Ahora se está buscando la erradicación total de la hepatitis C. Ojalá lleguemos a la erradicación total de la hipertensión arterial pulmonar. No es la misma situación, hablamos de una patología infecciosa, a una patología metabólica, ¿no? Pero bueno, quiere decir que los abordajes de los accesos, como decía Juanjo, Alicia, todos tenemos ese concepto, es el resultado, ¿no? O sea, hablar de resultados es hablar de toma de decisiones, ¿no? Y esa toma de decisiones tiene que ser compartida con los pacientes, ¿no? Ellos son los protagonistas realmente de todo esto, ¿no? Y escuchar, no sé cómo te llamas, Fernando. Escuchar a Bernardo decir que Fernando que cumplía los criterios para tener una bomba de perfusión y que no se le podía dar por un problema de acceso, y entiendo que era un problema de acceso de recursos económicos, no de otro tipo, pues es desesperanto, ¿no?
María, hablamos de pacientes porque además es que sois los protagonistas y sois los que tenéis que realmente hablar. ¿Con qué barreras os encontráis? A la hora de plantear el abordaje, ¿creéis que se tiene en cuenta vuestra calidad de vida? Sí, se tiene en cuenta. De hecho, estamos aquí, ¿no? Bueno, aquí vemos unas cuantas que llevamos 20 años, ¿no? Y esto ha hecho que esa forma de abordarlo en cuanto a la calidad de vida ha hecho que se nos cronifique, ¿no? Entonces, sigue siendo una enfermedad grave, seguimos estando ahí necesitando unos tratamientos oportunos, o sea, que se nos aborde de manera oportuna en cada momento, según el estado funcional. Y eso evidentemente se ha repercutido en todos estos años, ¿no?, que llevamos, y en incluso alargar en el tiempo el último tratamiento, que es el trasplante de pulmón, ¿no? Sí que bien es cierto que mirando un poco la calidad de vida, que engloba mucho más que no solamente el abordaje biológico, ¿no?, y tal, sí que nos falta ese otro, ¿no?, que se nos trate a los pacientes de manera integral, ¿no?, y se nos contemple, ¿no?, de manera integral, desde el aspecto biológico, psicológico y social. El paciente no solamente el cuerpo, no solamente la enfermedad, sino que tiene un entorno, y esto va a repercutir también en la calidad de vida, y esto de alguna manera también va a favorecer que esté mejor. Y ese es el apartado donde estamos un poco cojos, ¿no?, donde ahí quizá entramos un poco en las asociaciones de pacientes. Precisamente, Pilar, en tu exposición decías esa conciencia, que el paciente sea protagonista de su terapéutica también, que al final es el que tiene la enfermedad. Es que eso es imprescindible. O sea, el paciente tiene que entender por qué en un momento dado pasa de tener tratamiento con pastillas a ponerle una máquina, que como hemos oído, a nadie le gusta. Pero también hemos oído que están vivos 20 años después. O sea, me refiero que el paciente tiene que entender y asumir y tomar la decisión de quererlo hacer. Y en esa decisión muchas veces pues va a entrar también, evidentemente, el compañero o compañera. Es que el cuidador, que no sé muy bien cómo es correctamente llamarlo, si cuidador o yo qué sé, la persona que acompaña al enfermo es absolutamente crucial. Nosotros que vivimos pacientes que sí están acompañados y pacientes que están solos, no tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver cuando tú vas a afrontar una situación de estas características, hablar con dos personas que hablar solo con una, porque tú cuando solo hablas con una, tú eres consciente de que esa persona ya ha despegado hace un rato, vaya mosca, ha despegado hace un rato y que le cuesta mucho, mientras que el cuidador te está escuchando y le está apoyando en todo momento, ¿no? Pero sí que es verdad que a todos nos cuesta a veces, ¿no? Porque todos tendemos a tomar las decisiones y ya está. Pues si no quiere, que no quiera. No, es que su obligación es que lo entienda. Porque si no lo entiende, no va a tener algo que es muy importante en una enfermedad crónica, que es tomarse la medicación. La adherencia al tratamiento es fundamental. Pero si yo pongo un tratamiento, no le explico bien al paciente, le duele la cabeza y lo deja, hemos tirado el dinero. Si hablamos de dinero, y sobre todo hemos perdido la oportunidad de que el paciente esté mejor. Entonces, en esa labor es muy importante que los pacientes entiendan por qué son las cosas. Como decía Teresa, me duele, se me hincha, no sé qué. Lo tiene que entender, que en determinados momentos esa es la mejor opción que tenemos para el paciente, ¿no? Indudablemente nos queda mucho camino. Lamentablemente, el apoyo psicológico pues es muy pobre, porque no tenemos recursos para hacer apoyo psicológico a todos los pacientes. Y nosotros al menos pues podemos recurrir al psiquiatra, pero claro, recurrir al psiquiatra cuando un paciente necesita un psiquiatra, pero muchas veces necesita algo no tan importante como un psiquiatra. Y eso, pues bueno, ahí hacen un papel fundamental los psicólogos de las asociaciones, las propias asociaciones y las cosas que se nos ocurren a todos, incluidos los pacientes, de los que aprendemos cada día. Sí, además yo quería aportar también en relación a la implicación del paciente. Yo creo que el paciente también tiene que el paciente también tiene que implicarse en reportar esos resultados en salud, porque no solo los tiene que reportar el médico. Y deberíamos también de intentar trabajar en que en las historias clínicas que tenemos en los hospitales, que hubiese pues una parte como si fuese el portal del paciente, y el paciente desde su propia casa pudiese rellenar pues un cuestionario tal que quedase en la historia clínica
y, o sea, que se volcase. Entiendo que un paciente no puede entrar en una historia clínica informatizada del hospital, pues bueno, porque hay muchos cortafuegos, ¿no? Pero bueno, sé que en Madrid, creo que es Quirón, tiene algo así del portal del paciente. Entonces, bueno, pues hay una serie de cuestionarios, unos ítems que los puedes rellenar desde tu casa, los puedes rellenar en el momento que quieras, lo puedes rellenar el cuidador. Cuando llega al hospital, pues ya sabes, tienes ese reporte, porque a veces cuando llegas a la consulta, pues no me acuerdo si me caí ayer, antes de ayer, o fue hace tal, o qué me pasó. Y yo creo que entren y participen en la evaluación, o sea, en ayudarnos a la evaluación de los resultados de los tratamientos que vamos teniendo. Porque así vamos a avanzar todos juntos, que yo creo que tenemos que ir todos de la mano y todos a la vez. Y deberíamos, por eso Pilar, creo que deberíamos de intentar también potenciar esa parte en el SERMAS, ¿no? No sé cómo lo ves, pero intentar... Hay muchas cosas en las que no llegamos, que no tenemos recursos, pero las tres cosas que habéis tocado, que el médico tenga más tiempo para explicar, porque como dice Pilar, es fundamental que lo comprenda, que lo comparta, que resuelva las dudas, que ahí las asociaciones pueden ayudar, y lo que dices es práctico, porque bueno, yo recuerdo cuando estábamos en la Clínica Mayo que antes de entrar en las consultas tenías cuestionarios que el paciente rellenaba, y ese tiempo en el que, como tú dices, puede estar más tranquilo el paciente pensando lo que realmente le ocurre o no, que en el momento de la consulta es a veces un poco rápido, pero eso habría que quizás informatizarlo y trabajar a nivel de sistemas, que es una herramienta que hoy en día es básica y que nos cuesta, pero que es verdad que aportaría, porque quedaría como los resultados que decís que es tan importante y el riesgo compartido con la empresa farmacéutica, pues un reflejo de una manera que sea un formulario sencillo o fácil o realmente al indicador que quieres ver desde un punto de vista clínico. Y estoy de acuerdo contigo, sí, sería una herramienta más que ayuda. O sea, precisamente el Ministerio, para facilitar el acceso de medicamentos, pues ha creado una herramienta que se llama Valternet, el valor terapéutico del medicamento. Y se trata de medicamentos de alto impacto, en los que puede haber, pues incluso están ligados a acuerdos económicos. Sí. Pero claro, son unas herramientas en las cuales el médico tiene que hacer una recogida de datos, una recogida de ítems, y yo a veces pienso y digo, ¿por qué no podría el propio paciente también reportar ahí, que ayudaría mucho en este seguimiento? Claro, porque solo recae en la parte del médico y bueno, los farmacéuticos, que tenemos que ir detrás, porque si no está reportado no podemos dispensar, no podemos tal. Pues igual que se han hecho, lo que pasa es que es verdad que cada vez que te metes en temas informáticos parece que cuesta un triunfo, pero realmente el formulario CESUR que hemos hecho recientemente, al final son ítems, pero que tienen que simplificar la vida del profesional, porque que el paciente pueda rellenarlo de una manera ágil y que esa información, pues realmente, pero es, como tú dices, una línea más de trabajo. Y luego que no hay que olvidarse que hay pacientes y pacientes, hay pacientes que están muy comprometidos con su enfermedad, hay pacientes que tienen muchas ganas de hacer cosas y hay pacientes que no tienen muchas ganas de hacer cosas ni están muy comprometidos con su enfermedad. Nosotros estamos trabajando con una plataforma digital en la que se intenta en esa plataforma dar educación al paciente y también obtener datos de esas características, ¿no? Un poco para ver hasta qué punto esa plataforma puede ayudar a hacer al paciente más experto en el conocimiento de su enfermedad y también que nos brinde a nosotros el conocimiento de las cosas que muchas veces los pacientes no te cuentan porque no tienen ninguna intención de compartirlas contigo, pero que a veces comparten con la enfermera. Yo siempre, por eso digo que la dualidad médico-enfermera es absolutamente imprescindible, porque cuando vas al médico parece que te está examinando, cuando vas con la enfermera es como la amiga a la que tú le confiesas los pecadillos. Y bueno, pues parece que es como más discreto, ¿no? Todo como menos trascendente, o el cuidador a veces se desahoga con la enfermera, también a lo mejor tiene más tiempo, no lo sé. El caso es que, bueno, nosotros estamos trabajando con una plataforma y hay gente que está encantada de la vida y que se ha pasado como los niveles de los juegos, el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, le vamos a tener que dar el título de medicina y hay algunos que les tienes que llamar y decirle, hombre, esto es una especie de prueba piloto, si no lo pruebas de piloto, pues aquí no hay prueba piloto. O sea, yo creo que también tenemos que ser conscientes de que la realidad de los pacientes es heterogénea, igual que la realidad de los médicos es heterogénea. Hay médicos que conectan muy bien con los pacientes y hay médicos que son muy antipáticos. Es que todo tiene que haber en la vida del Señor, ¿no? Pues yo creo que tenemos que aprender también a ser conscientes de esa heterogeneidad entre médicos y pacientes, entre asociaciones de pacientes, unos tienen un matiz, otros tienen otro, pero que lo importante es que todos estemos a una, o sea, que todos tengamos claro que ese es el camino, que puede que avancemos más rápido en unas ocasiones y otras veces más lenta,
Creo que las nuevas tecnologías nos van a ayudar. Yo estoy absolutamente convencida de que las nuevas tecnologías nos van a ayudar. También creo que no son para todos, pero bueno, poco a poco. Al final todo el mundo acaba usando el móvil, ¿no? Pues yo creo que con un poco de paciencia. Y yo decir solo que las asociaciones es verdad que hacéis un papel muy importante, porque por un lado llegáis donde no llegamos para explicar, ¿no? Y quitarle trascendencia o angustia o resolver dudas o ayudar en la formación, como para transmitirnos tanto a los profesionales como a gestores inquietudes que uno a lo mejor está centrado en el protocolo terapéutico y la eficacia, no sé qué, y hay un montón de matices que ayudan o desayudan en la asistencia real, ¿no? Y a lo mejor no caes en la cuenta, o sea que esta participación sinceramente es positiva. Sí, yo creo que este tema me parece muy interesante porque creo que tenemos que cambiar un poco de la forma de trabajar y de pensar hasta ahora. Lo decía Alicia, ¿por qué no tener sistemas que recojan las opiniones de los pacientes, los trends, los prompts? Y a mí me hace mucha gracia porque cuando comparamos siempre, dicen, no, pues en Quirón, en los grupos privados tienen esto, pero claro, nosotros no. Y yo, justamente reflexiono, digo, nosotros en la sanidad pública presumimos, y creo que podemos presumir, de que tenemos una asistencia de altísima calidad, con tecnología, y ahí no estamos dispuestos a ser menos que nadie. Somos Faro y no somos peor ni que la Quirón, ni demás, ofrecemos incluso tecnología más avanzada en muchas cosas, pero cuando llegan estos aspectos decimos, claro, esto es la pública, aquí ya no se puede. Entonces, no sé por qué hemos renunciado a ese aspecto, pero que yo creo que empezar a trabajar, porque ese tiempo que se dedica a eso va a ahorrar muchísimo tiempo. Si todo el mundo lleva un móvil, yo siempre en el hospital estoy empujando que hagamos cosas desde el móvil, porque es lo que tiene todo el mundo, da igual su nivel económico, todo el mundo lleva un móvil. Es la forma de llegar a todo el mundo, es como están los jóvenes. Porque no podemos dar un vídeo y en lo que vas a tardar en una consulta que no tienes más que 10 minutos o 15, explicarle al paciente, pues no le puedes dar un QR con el enlace de un vídeo que haya grabado tu equipo, donde le expliques la medicación, lo que es la bomba, los problemas que puede tener. Eso supongo que el paciente lo vendría fenomenal y probablemente no tienes tiempo en la consulta o la enfermera tiene tiempo. Entonces, igualmente, recoger la información del paciente de otra forma. Yo creo que hay que trabajar mucho en esos aspectos, porque la vida es de otra forma. A la gente ya no se lee panfletos, la gente ve vídeos, entonces tenemos que trabajar de una forma totalmente distinta. Y luego no focalizarnos, creo yo, en ninguna cosa, ni todo digitalizado, ni todo telefónico, ni todo presencial. Exacto. Es decir, es muy importante, cada cosa tiene su momento y su forma. Entonces, lo que tú has dicho del QR es fundamental, pero a lo mejor tienes que tener un lugar físico donde la gente responda a una pregunta humana de que el QR no resuelve, pero que sí que o sea, que es como complementario, que no te puedes quedar y tienes que definir bien. Como tú bien has dicho, yo creo que enriquece cada cual, el que mejor lo haga, lo copio. Es decir, gestión directa, indirecta, privada, público, es que me da igual. O sea, al final es que le llegue al paciente las mejores ideas de funcionamiento, creo yo, pero es verdad que nos atoramos en la parte científica a veces y nos quedamos... Todo esto viene a ayudar, pero imprescindible la comunicación médico-paciente. Sí. Sobre todo a la hora de informar y sobre todo también que el paciente, que aquí, bueno, nosotros en la asociación también fomentamos un paciente más activo, responsable o corresponsable de su propio autocuidado, ¿no? Esto va a subir también mucho su autoestima, es partícipe del proceso con la enfermedad y es principal también la relación médico-paciente, que podamos, o sea, que él nos informe, que preguntemos, ¿no? Que seamos activos. Bueno, y ahora ha llegado un momento, como tú bien decías, ¿no? Cuando nos tocan las bombas ya decimos, no, aquí no pasó. Cuando le dicen, no, es que este momento necesitas una bomba. Fíjate, ¿no? Nos hemos podido quitar algunos de nosotros las bombas cuando pensábamos que eso era impensable. Quiero decir, la comunicación médico-paciente tiene que existir, eso no se puede perder. Incluso la era COVID, bueno, nos han visitado por teléfono, nos han hecho por teléfono, hemos seguido, nos han traído la farmacia a casa. En eso incluso es una ventaja el poder haber hecho eso, no siempre. Después de un año he tenido una visita ya por fin presencial y evidentemente eso tiene que estar. A lo mejor el resto, si estás estabilizado, no pasa nada, tenemos la seguridad de que en un momento dado que me encuentro mal puedo ir, pues ¿por qué no? Vamos a alternar, ¿no? Pues no sé, pues depende de tu estado, una vez al año, 2 veces al año una presencia, eso no se puede perder. Y estas herramientas encantados de la vida porque también facilitan, también yo apunto, ostras, porque si voy a tardar tanto, tengo que prepararme, ¿no? Yo apuntaré lo que... Todo el mundo usamos WhatsApp, es tan fácil, ¿no? Con eso. O sea, yo creo que hay que conjugar las cosas, hay que conjugar las herramientas electrónicas, pero no hay que olvidar el calor humano.
O sea, el calor humano cuando se trata a un paciente crónico es fundamental. O sea, el que cuando yo veo un paciente que llevo viendo hace 20 años, ella se emociona y yo también, eso es esencial. Eso quiere decir que has conectado con tu paciente y que el paciente ha conectado contigo. Entonces, eso evidentemente necesita la visita cara a cara. No se puede hacer solo por teléfono, pero es complementario. Es complementario. Claro, exactamente. Y puede facilitar otro tipo de cosas. Luego, o sea que... luego también lo que ves un poco, a ver, las asociaciones de pacientes tenemos que ocupar nuestro espacio también ahí. Somos, aparte, somos un agente más dentro del sistema. Quiero decir, el acompañamiento, el apoyo social. Es súper importante el acompañamiento durante todo el proceso con la enfermedad, hasta que más o menos estás, bueno, yo ya no necesito tanto, que ya los ves, hay un punto máximo donde está activo dentro de la asociación y luego hay un pico más bajo, que está, no se suelen ir, pero ahí están, además aportando a otros. Quiero decir que a lo mejor no sé, binomio, que también podamos estar ahí dentro, en este soporte, no carga tanto tampoco. Quiero decir, nosotros informamos también de lo que es el tratamiento, de cómo funciona, de las bombas. Tenemos incluso grupos donde solo se habla de bombas, ¿no? De las prostaciclinas, porque cuando nos ponen una, al principio vamos como, ostras, ¿y ahora qué va a pasar con mi vida, no? Me llevo a casa y ¿qué hago? Antes estaba en el hospital y tal. Pues ese soporte se le da, ¿no? Desde pacientes más experimentados que las han llevado y las están llevando y que das ese soporte. No sé, me gustaría, tenemos tiempo para alguna pregunta. No sé si queréis hacer alguna pregunta. Bueno, pues entonces la hago yo. María, es que me gustaría, antes de que terminemos, que puedes pedir lo que quieras, que aproveches como asociación de pacientes. ¿Qué pido? Nada, que bueno, que seguimos pidiendo pues calidad de vida, que se nos el diagnóstico, evidentemente, en el momento oportuno y con el tratamiento lo más precoz posible que sea, dijéramos, en cuanto a ponerlo, ¿no? Que esto, mucha difusión, que es lo que decimos, mucha concienciación y bueno, deben estar alertas, que evidentemente a las asociaciones nos llega gente que es que me está pasando y veo que todos son todos los síntomas, luego no lo es, ¿no? Pero muchas veces sí que lo es, ¿no? Si estamos haciendo, ahora viene el día 5 de mayo, todos creo que estamos haciendo ahí de todo. Entonces, además, con 80 asociaciones mundiales. Quiero decir que vamos a hacer ruido. Y se trata de eso, ¿no? Un poco de esto, después que se aborde al paciente de forma integral en todo, desde los 3 pilares básicos de la salud. Es principal, porque si no, ¿de qué me sirve estar muy bien físicamente si luego emocionalmente estoy fatal, ¿no? Y además es una enfermedad que fluctúa. No está siempre estática. Yo puedo estar ahora muy bien porque estoy en la cima y después de cualquier borraje me bajo. Y ahora me toca adaptarme otra vez. Y para cerrar, un pequeño titular, cada uno. Titular, muy pequeñito. Alicia. A ver, pues no gasto, sino inversión en salud. Para mí, organización e investigación. Pues yo, flujos de pacientes y facilitar el acceso en equidad, el trabajo en red entre las instituciones y ámbitos. Yo creo que el apoyo social que deben tener los pacientes de hipertensión arterial pulmonar tiene que estar muy ligado a las estrategias que los servicios de salud se plantean con la patología. Creo que el abordaje integral, como bien habías dicho, ¿cómo te llamas? María. María, el abordaje biológico, psicológico y social tiene que estar integrado y los servicios de salud tienen que contar con las asociaciones de pacientes y los propios pacientes para la toma de decisiones en una enfermedad que le implica una 90%. Pues que el paciente forme parte de todas las mesas decisorias en donde se tomen decisiones para el paciente. Y bueno, no trabajemos por patología, trabajemos para atender personas. Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos.